Bueno, sigo siendo Luis Pujades y soy jefe de servicio de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León. Bueno, os presento a quien está en la mesa conmigo. Roberto Coca es el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla y León. Gonzalo Cuadrado es el máximo responsable de la Escuela de Entrenadores Nacionales en la Real Federación Española de Ciclismo. Y Cristina, pues bueno, es la coordinadora del curso, también está en la Federación, en la Real Federación Española, ha sido ciclista y bueno, también es profesora en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Bueno, yo daros las gracias por estar todos aquí, a este curso que bueno, yo considero que es muy interesante y que pues, va a ser el colofón de todas las jornadas que a lo largo de este año 2013 la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León ha querido organizar bueno, para todos aquellos que tenían interés en las materias que hemos ofertado a lo largo de todo este año 2013. Va a terminar en noviembre las jornadas y bueno, habrá una la próxima semana, pero bueno, esta es un colofón dada, bueno, pues yo creo que la entidad y las características de los ponentes que tienen. Bueno, vais a poder disfrutar de 4 ponencias, yo creo, de más alto nivel, con 2 técnicos responsables de áreas en el ámbito nacional e internacional muy importante y luego, bueno, pues 2 especialistas que llevan toda la vida, tanto bueno, pues en dirección de equipos, ¿vale? Y bueno, yo creo que va a ser muy interesante. Únicamente yo solo quiero dar las gracias, pues bueno, porque el traer a esta gente y el intentar coordinar un curso como estos, pues bueno, ya sabéis que ya han muchas gestiones y muchas llamadas, entonces bueno, lo primero quería dar las gracias a la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y a la Universidad por dejarnos este salón y por colaborar con nosotros y luego pues bueno, agradecer a la coordinadora del curso por el montaje de estas jornadas, a los ponentes evidentemente, a la Escuela de Entrenadores por haber realizado estas jornadas y tanto a la Federación Española de Ciclismo como a la Federación de Ciclismo de Castilla y León por colaborar en que podamos estar todos aquí. Entonces, bueno, voy a ceder la palabra a la gente que está conmigo en la mesa y luego pues empezaremos con la primera ponencia. Roberto Coca. Buenos días. Nada, 4 palabritas porque hoy las estrellas son otros y nosotros estamos haciendo aquí un acto protocolario. Indudablemente para mí, como responsable del ciclismo de Castilla y León, es una gran satisfacción el estar hoy aquí y ver que las personas han respondido y que estamos el ciclismo aquí. Que se haga formación es importante, pero para nosotros que se haga de ciclismo es más importante si cabe. Ya con la Universidad Miguel de Cervantes hemos hecho más actividades tiempo atrás, ahora está bien que retomemos. De hecho, hemos tenido alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes que han hecho formación específica en ciclismo, tutelados por Jorge Merino, nuestro técnico, que él se tituló en esta universidad. O sea, nuestra relación con esta universidad viene de atrás, lo cual es una alegría y espero que continuemos, Santiago. A la Dirección General de Deportes también agradecerla. La verdad es que hemos hecho mucha formación con la Dirección General de Deportes. Ha habido un cierto parón porque los dineros eran escasos, pero que ahora se retome es algo importante y que celebramos. También decir que todo esto está cocinado por Cristina, lo cual es una gran alegría. La española ya la ha echado las redes y ya la tiene también allí como responsable nacional del ciclismo femenino. Y además hay que darse cuenta que nos movemos en un deporte quizá excesivamente machista. Está entrando las mujeres, yo creo que con fuerza, y tener una mujer que pueda tener la capacidad de organizar esto, de llevar todo el ciclismo femenino, de ser profesora, o sea, tener una formación no solamente de dar pedales, sino también de moverse en la sociedad y demás, es importante esta llegada de aire fresco, ¿no?
El miércoles pasado estuve casualmente con Alfonso Lahuerta, el director general de Deportes, y hablábamos de formación y me decía que ahora se puede volver a continuar y que haremos formación, lo cual celebramos. Porque es bien cierto que aunque las personas pasen por la universidad y aprendan muchos textos y aprueben exámenes y consigan titulaciones, estas jornadas donde vais a escuchar a personas que están trabajando en el día a día de lo que aquí se va a hablar, seguro que os van a contar muchas cosas, muchas anécdotas que no todas están en los textos y que siempre enriquece. Por mucho que aprenda uno en la universidad, la vida te va aumentando esos conocimientos que no están en los libros. Aquí, bueno, por hacer una breve, Miquel Zavala, además de gran técnico, amigo y colaborador con esta Federación de Castilla y León, le comentaba ahora, no sabemos la causa-efecto, pero lo cierto es que este año ha llegado Movistar y Movistar este año ha quedado primero en el ranking mundial de los equipos Pro Tour, que es mucho decir. Está con nosotros Cristóbal, un hombre que lleva muchos años, que empezó en el BTT, profesor de universidad y ahora máximo responsable a nivel nacional técnico, que ahora para ser máximo responsable de la española no solamente hay que saber de ciclismo, hay que saber de números como no os imagináis, para hacer lo mismo con mucho menos dinero que tiempo atrás. Eusebio le veréis una estrella, yo creo, quizá la charla que puede tener mucho gancho porque no va a hablar cómo armar un equipo. Y de Roberto San Emeterio, pues un técnico en la bicicleta de toda la vida, que seguro que os va a hablar de las nuevas tecnologías muy interesantes. Yo creo que tenéis a los mejores. Vamos a disfrutar de ello. Buenos días y que lo pasemos bien. Si nosotros nos pasamos a ver un poco los factores de rendimiento en el deporte, se ve que cada día va tomando más importancia dos de ellos. Uno que es el carácter científico del entrenamiento que se hace a los deportistas y otro que es el conocimiento de esa parte científica por parte de los técnicos. La Junta de Castilla y León desde hace muchos años ya, yo recuerdo que trabajaba con ellos en el año 1987, ya empezó a hacer esta formación. Fue consciente de que era preciso hacer formación para los técnicos de su comunidad. Durante muchos años, el INEF de León entonces fue haciendo estos cursos de formación, después pasaron a diferentes estamentos, como son las federaciones u otros organismos, y hoy me da la gran satisfacción de que vuelve esta formación a la universidad, que para mí, y creo que para todo el mundo, es donde se crea el conocimiento científico y donde debía estar. Como director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación Española, me planteé siempre como objetivo fundamental introducir el ciclismo dentro de los currículum de las distintas facultades. Hay algunas, el caso de Granada, que representan mis dos buenos amigos, que ya lo tienen como asignatura. Sin embargo, hay otras en las que está costando mucho trabajo meter. Y no entiendo el porqué, puesto que el ciclismo es un deporte que tiene cabida en todos los ámbitos de la actividad deportiva, tanto como competición, como deporte recreativo, como personas discapacitadas o de distintas discapacidades y como ocio, como recreación. Sin embargo, otros deportes que tienen menos aceptación, o sea, menos posibilidades sí que están metidos. Por eso, para mí, hoy es una alegría que la Universidad Miguel de Cervantes vuelva o retome estas jornadas y entre ellas introduzca el ciclismo. Eso hay que agradecérselo también a una buena alumna mía, que es doña Cristina San Emeterio, mujer del mundo del ciclismo y que está entusiasmada con todo esto. Yo quería agradecer a la Junta de Castilla y León el que en una época de vacas flacas como es esta, que ha habido grandes recortes, aunque aquí también les no han sido tan grandes como en otras cosas, y nos permita seguir manteniendo la formación. Esa formación que, por una parte,
y primero redunda en los técnicos, pero a la larga va a redundar también en los resultados de nuestro deportista. Quería agradecer también a la Universidad Europea Miguel de Cervantes el hecho de que se involucre en este tema, a la Federación Regional de Castilla y León y, sobre todo, y me van a permitir, tengo cierta predilección por ella, que agradezca a mi exalumna el hecho de que se haya volcado en estas jornadas, que han tenido un buen resultado y estoy convencido de que van a ser un éxito. Yo no voy a hablar de los ponentes. El anterior persona que me antecedió en la palabra ya habló de ellos y yo dejo que sea simplemente su currículum, que ustedes lo tienen en las hojas que les han dado, y las charlas que nos van a dar a lo largo del día. Pero que ustedes saquen todos esos conocimientos que están seguros, estoy seguro que ellos les van a impartir. De todo el mundo se aprende algo, siempre, pero de personas con estos conocimientos muchísimos. Muchas gracias. Bueno, y para concluir, Cristina. Buenos días y bienvenidos a todos a estas jornadas técnicas de ciclismo. Me gustaría agradecer a la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León el esfuerzo económico que supone un programa tan ambicioso de estas características, que busca como objetivo la actualización y el reciclaje de estudiantes, de licenciados, de graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, de entrenadores, técnicos, de aquellos profesionales y sobre todo de aquellos que a fin de cuentas estamos interesados en formarnos, en actualizarnos en términos de deporte. Además, agradecer también la confianza que la propia Dirección General de Deportes ha depositado en la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes para la organización de estas jornadas que entran dentro de un programa de formación, de fomento del rendimiento del deporte, y creo que en los tiempos que corren es de vital importancia. Asimismo, agradecer a la Federación Española de Ciclismo, a la Real Federación Española de Ciclismo, así como a la Escuela Nacional de Entrenadores, el enorme esfuerzo, la colaboración que han hecho para que esta jornada salga adelante. Y en este sentido quiero disculpar a su presidente, a don José Luis López Cerrón, que aunque haya justificado por motivos de su cargo el no poder asistir hoy aquí, me consta que manifestó su interés por estar. No es el caso de don Gonzalo Cuadrado, que tengo el gusto siempre de cada paso que doy tenerle a mi lado. Es un apoyo muy grande y la verdad que en este caso, no solo como profesor y para mí un gran amigo y un gran apoyo, sino en calidad de director de la Escuela Nacional de la Federación Española de Ciclismo, agradecerle su colaboración para organizar esta jornada. De igual manera, agradecer a la Federación de Castilla y León de Ciclismo la colaboración, su difusión de esta jornada, no solo a los deportistas, no solo a los propios ciclistas, sino a todo el ámbito que hoy estamos aquí, ¿no? A todo el ámbito no solo del deporte, sino del ciclismo en particular. En este caso quiero agradecérselo en persona a don Roberto Coca, porque, como bien ha dicho, también tengo que agradecerle las buenas palabras que ha tenido para mí, pero sí que es cierto que ya no solo dentro de la Federación de Castilla y León, sino dentro de la Federación Española también es un gran apoyo, y sobre todo agradecer hoy en su persona el estar hoy aquí, que me consta que también tenemos compromisos y va a hacer un esfuerzo muy grande por estar aquí. De igual manera, no puedo dejar de agradecer a la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes la colaboración y toda la organización para llevar a cabo esta jornada. Por supuesto, el que hayan depositado la confianza en mí, quiero agradecérselo personalmente. No puedo acabar los agradecimientos sin claramente agradecer a los ponentes que hoy estáis aquí, a los ponentes que hacéis posible esta jornada, porque no solo nos vais a dar la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos en el ciclismo, sino que lo vamos a hacer, o yo creo que esto va a ser en unas dimensiones especiales. Es decir, no estamos hablando de simplemente aficionados, sino de gente profesional, gente que tiene muy buenos resultados en su día a día. Y aunque nos vayan a presentar uno a uno, sí que me gustaría nombraros, porque para mí es un agradecimiento muy especial a don Miquel Zavala, a don Cristóbal Sánchez,
a don Eusebio Unzue y a don Roberto Sanemeterio. En este sentido, voy a introducir un poco la jornada. Me consta que va a haber una presentación, que en el día a día ya vamos a ver cada una de las charlas, pero el interés o la intención que buscábamos al organizar esta jornada no era otra que esa visión que tenemos actual del ciclismo. Es decir, en la actualidad el ciclismo está dando un cambio muy grande, está evolucionando, buscando un rendimiento aún mejor. En este sentido, tenemos hoy unos ponentes que nos van a reflejar ese trabajo multidisciplinar, ese trabajo coordinado de profesionales que se unen dentro de la preparación física, de la nutrición, de la mecánica, de la dirección de equipo, que se unen para buscar el rendimiento del ciclismo. En este sentido, hoy nos van a dar esa oportunidad, como bien ya decía Roberto Coca, de conocer el día a día, de conocer su trabajo, de conocer las nuevas tecnologías, todos los avances que día a día van corriendo dentro del ciclismo en busca de ese máximo rendimiento. Y la oportunidad que tenemos hoy hay que aprovecharla. Como bien han dicho, se trata de ponentes de mucha calidad, todos dedicados al alto rendimiento, todos con una gran experiencia, desde el director técnico de la Real Federación Española hasta gran parte del staff técnico del mejor equipo en el ranking UCI World Tour, como bien han dicho, del equipo del campeón del mundo de carretera, y no es otro que el equipo Movistar. Entonces tenéis una oportunidad muy grande, como suelo decir a mis cercanos, es como un Barça-Madrid del fútbol, pero en el ciclismo. Entonces creo que hay que aprovecharlo. Espero que os sirva para formaros, ya seáis estudiantes, deportistas o profesionales del deporte. Quiero que todos estemos a gusto. Me consta o espero que sea así. Y muchas gracias a todos y espero que sea de vuestra agrado. A partir de ahora... Disculpadme, se me ha olvidado un último agradecimiento, además también muy especial, porque es así la forma también de darle paso, a don José Miguel Ortega, que tenemos la oportunidad de tener un presentador de alta calidad en el mundo del ciclismo, amigo de nuestros ponentes, y de esta manera, agradeciendo su labor de hoy, desinteresada, quiero dar ya comienzo a esta jornada y en este caso la cerramos y de verdad muchísimas gracias. Buenos días. Bien, como decía Cristina, pues soy José Miguel Ortega, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Castilla y León y sobre todo, y esta es la razón de que esté aquí, pues un periodista muy vinculado al ciclismo durante muchos años a través de la radio pública, de Radio Nacional. He cubierto 25 vueltas a España, 20 Tours de Francia, 14 giros, 14 mundiales, un montón de carreras internacionales, y es una satisfacción pues poner mi granito de arena en la presentación de este magnífico elenco de ponentes, comenzando por Miquel Zabala Díaz. La gente vinculada al ciclismo, por supuesto, tiene amplias referencias de él, de modo que vamos a ser sucintos en su presentación. Es navarro, de Estella, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster de alto rendimiento, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada. Fue director técnico de la Federación Española de Ciclismo, seleccionador nacional absoluto de mountain bike y director nacional UCI de ciclismo. Miquel es un claro ejemplo de esta brisa, de este aire fresco que pretende limpiar un ciclismo desde hace muchos años viciado y sacudido desde hace ya más tiempo del que todos hubiéramos deseado por los escándalos del dopaje. Antiguo corredor, creo que de motocross, ¿no? Hiciste motocross. Motocross y mountain bike, o sea que le van las emociones fuertes. Yo creo que un baluarte, por lo menos en nuestro país, un baluarte muy activo del novedoso ciclismo 2.0, que es una especie de visión revolucionaria de este deporte basada en el esfuerzo, en el conocimiento, el trabajo colectivo y la limpieza ética. Es uno de estos hombres que viene con la escoba, por lo menos en su deseo, para limpiar lo malo que está viviendo el ciclismo en nuestros últimos tiempos y devolverle esa dimensión de épica que a todos nos emocionaba desde pequeños. Aquellas crónicas del Tour de Francia, a ver si iba a Montes, conseguía subir antes que Charlie Gaulle y todas aquellas cosas, y devolverle también su credibilidad.
Atención, pues, a la ponencia que abrirá esta jornada técnica sobre ciclismo, que se celebra en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y en la que colaboran, como ya se ha dicho, la Escuela Nacional de Entrenadores, la Federación Española, la Federación de Ciclismo de Castilla y León, y que se desarrollará la ponencia de Miquel con estos contenidos: el ciclismo 2.0, las últimas tendencias en la planificación del entrenamiento de un equipo profesional y las últimas tecnologías en el entrenamiento del ciclista. Yo creo que es un lujazo tener a un hombre como Miquel, que, por cierto, no se va a quedar aquí, va a bajar al barro, va a dejar la tribuna de comentaristas y va a ser un buen ciclista desde ahí abajo, porque va a apoyar su disertación con una aportación gráfica que creo que va a ser muy, muy interesante. Así que nada más, vamos a disfrutar durante más de una hora, más o menos, hora y cuarto. Podéis hacer al final de su intervención las preguntas que consideréis oportunas y vamos, como digo, a disfrutar con esta primera intervención de las jornadas. Bien, buenos días. Me vais a permitir que utilice el micrófono porque como estoy un poco resfriado puede ser que me dé por toser y entonces, bueno, puede ser esto espectacular. Bueno, por un momento yo he pensado que ya medía 1,90, porque con la presentación que han hecho ya no hay presión. Si salimos vivos de aquí ya es un éxito. No, se agradecen las buenas palabras, pero bueno, al final vamos a intentar que lo que contemos aquí sea una historia que os atraiga y que os guste. Lo primero, dar las gracias a la Universidad Miguel de Cervantes, iba a decir Miguel Hernández, pero no, está en Elche, y también a Cristina por el esfuerzo que ha hecho. Yo pensaba que no lo iba a conseguir, de hecho creo que es histórico que Eusebio Unzué esté en un foro de este tipo y sí que creo que lo original verdaderamente de la jornada va a ser su aportación. Bueno, yo voy a tratar de dar matices personales a toda esta historia, de contar pues un poco lo que me ha ocurrido a mí, lo que yo he vivido, pero siempre entendiendo que ha sido una vivencia colectiva, como luego vamos a ver, que no es trabajo de una persona, sino de un equipo. Entonces, bueno, aunque tenga una perspectiva un poco elitista, porque estamos hablando de un equipo profesional que no está al alcance de cualquiera, que bueno, el acceso es complicado, que tiene medios tecnológicos, al final se habla de dinero y de una serie de cuestiones que nos pueden sonar lejanas. Pero yo quisiera que todos hicieseis el ejercicio de plantearos que este tipo de vivencias las podéis tener cualquiera de vosotros en una escuela de ciclismo, entrenando a personas individualmente, a corredores y también en otros ámbitos del deporte. Porque creo que hoy vamos a hablar de ciclismo o vamos a utilizar el ciclismo como proyección de una filosofía de trabajo, una filosofía de entender la magnitud del deporte como proyector de valores y de cosas positivas en nuestra sociedad. De acuerdo que vamos a hablar de deporte de rendimiento, pero como digo, intentad trasladar todo lo que aquí decimos a vuestro ámbito personal. Cada uno desde su sillón, de yo soy fisioterapeuta o estoy estudiando fisioterapia o estoy estudiando nutrición o ya soy nutricionista o soy técnico en una escuela de ciclismo o soy un escorredor que llevo entrenando un tiempo a unos corredores o a unas corredoras. Bueno, pues cada uno y cada una que hagáis ese ejercicio. He intentado aglutinar todo lo que ponen en los contenidos que vamos a desarrollar hoy en una ponencia que va a ser rápida porque, bueno, son las 10:20 y las 200 diapositivas que tenía hay que pasarlas igual. A mí me pagan por palabra, así que voy a ir bastante rápido. Es broma, es broma. Bien, cuando hablamos de entrenamiento integrado, entrenamiento 2.0, primero hay que proyectarse hacia atrás. Yo no sé si recordáis una apertura de curso académico, un cierre de curso académico en la Universidad de Stanford, del famoso creador de Apple, y él hablaba de conectar puntos. Yo quiero que también hagáis ese ejercicio de conectar puntos personales, que a lo mejor ahora tenéis pocos o no sabéis ni que los tenéis. Yo ahora los voy descubriendo. Y sé que el único hilo conductor de estos puntos ha sido perseguir siempre lo que me gustaba de verdad. Es decir, no hacer lo que se supone que hay que hacer, no me refiero a lo bueno o lo malo,
sino perseguir aquello que verdaderamente nos gusta, nos apasiona. Cuando algún alumno o alumna me viene a pedir consejo, quiero hacer la tesis doctoral, pero no sé de qué hacerla, lo primero es, ¿qué te apasiona de verdad? ¿Qué te gusta de verdad? Cuando lo encuentres, entonces quizás hablas conmigo o quizás yo no sea la persona indicada. Entonces, eso es verdaderamente importante. Como decía, bueno, todos tenemos un pasado más o menos gracioso, oscuro, etcétera. Y bueno, pues sí es cierto que siempre he estado vinculado al mundo del deporte y siempre he sabido que ese era este hilo conductor, al final, esta pasión que os decía, ¿no? Y empezábamos cuando en mountain bike no había horquillas o cuando el primer casco integral irrumpía en España y aquello parecía lo más de lo más, ¿no? Pero también he competido con chichoneras Cinelli, de estas de cuero, que parecen de otras épocas, ¿no? Después, bueno, llega el momento de decidir. Uno sabe que quizás no va a llegar a profesionales o que un ciclo ha terminado y tiene que verlo. En este caso, bueno, yo no pasé a profesionales, competí en carretera y en mountain bike y decidí volcarme en los estudios. De alguna manera, conocedor de que había hecho muchas cosas mal, muchísimas cosas mal. Y dije, bueno, pues si algo se puede hacer bien, vamos a intentar que otros no caigan en, bueno, no calentar, no hacer bien la alimentación, no hacer periodos de entrenamiento controlados, en fin, muchos errores evitables, ¿no? Y de alguna manera ayudar a otros a que, si tenían más calidad que yo, pues llegasen a exprimirse al máximo y a tener esa sensación de hacer las cosas bien. Y entonces pues tuve la suerte de acabar la licenciatura en la Universidad de Granada y empezar a colaborar con el equipo nacional. ¿Por qué? Pues porque con esta pasión, pues uno al final pues va a los sitios, se interesa, conoce gente y es un poco el buscar oportunidades, crear oportunidades que a veces pues se materializan en oportunidades y esas oportunidades luego hay que darles continuidad. Bueno, ya se sabe el tema de doctorado, el tema de seleccionador de mountain bike, pero al final siempre con ganas de innovar. Y si no es electroestimulación, es un tipo de dieta o es entrenamiento hipóxico, como vamos a ver ahora después, siempre maquinando, pensando en qué se puede hacer para que los deportistas creyeran en un trabajo pues, lo más técnico posible y que siempre estaban buscando esa mejora del rendimiento. A veces nos hemos equivocado y no pasa nada, uno aprende mucho más de equivocaciones que de aciertos en la mayoría de las ocasiones. Privilegios como poder estar viviendo desde cerca Juegos Olímpicos, consecución de éxitos porque había buena materia prima. En ciclismo se dice que cuando hay buena materia prima es difícil ser mal técnico y eso es así. Aquí, por ejemplo, lo único que falta del Dream Team es Carlos Sastre, que precisamente fue el que hizo la foto. Se sacrificó ahí. Estábamos allí justo antes de que me rapasen la cabeza y ahí estaban los 5 que disfrutaron muchísimo, no de la medalla solo, sino de la rapada de cabeza, que veis que tuvo unas consecuencias, bueno, que desde luego al llegar a casa no me dieron ningún premio. Después de este ciclo 2008 empieza otra posición en la federación donde, bueno, de alguna manera el ciclismo muchas veces por la mala imagen de unos pocos se ve salpicado en su totalidad y al final caemos en la cuenta de que no solamente hacer las cosas bien, sino también proyectarlas, hacer ver que se está trabajando bien. Primero reconociendo errores del pasado, que los han habido, por supuesto que sí, pero no en la magnitud en las que seguramente se han vendido. Es muy fácil decir, en todos los deportes ha habido dopaje y no querer reconocer lo que uno ha hecho mal. Se ha hecho mal, pero ha sido un mal de la sociedad. Existe también el dopaje académico. En la universidad, los que no lo hayáis vivido lo vais a vivir. Hay profesores, hay compañeros, hay doctorandos que le ponen el nombre el uno al otro, que se aprovechan del trabajo de uno, de otro, que plagian, que editan datos, que los maquillan. Eso es dopaje académico, eso es trampa. En la sociedad hay trampa, la trampa está en todos los sitios. Y bueno, sí que es verdad que ha venido muy bien que el ciclismo haya servido un poco de cabeza de turco, como lo reconocen incluso en el fútbol profesional, al respecto del dopaje. Es decir, hemos hecho estudios en fútbol y los propios futbolistas de primera, segunda división, segunda B, reconocen que el trato que ha recibido este deporte ha sido descomunal, ha sido desproporcionado. No nos vamos a lamentar, llevamos mucho tiempo trabajando bien, más del que la gente se supone,
pero a partir de aquí comienza a convencer a los que no están dentro de que este es un deporte que precisamente en esta cuestión va por delante de todos los demás. Y lo digo desde los datos y desde el conocimiento. Y esa fue la tarea, de alguna manera inculcar a los jóvenes una nueva cultura y a partir de ahí pues trabajar pues para que estos errores del pasado no vuelvan como de hecho así estamos convencidos. Esto me lleva al siguiente punto, en esta conexión de puntos personales. Sin abandonar la federación, porque ya empecé en el año 99 y todavía quiero seguir aportando cosas, pues porque creo que es bueno seguir vinculado a las instituciones para poder cambiarlas. No podemos quejarnos de las cosas cuando podemos estar dentro y cambiando las cosas. Entonces, bueno, con esa pretensión seguimos aportando lo que se puede, pero el reto venía desde el ámbito privado. Decir, bueno, podemos dar ya el salto y dejar de vender Biblias, meternos dentro del ciclismo profesional si nos creemos verdaderamente que ha cambiado y empezar a aportar cosas desde dentro. ¿Verdaderamente los directores, los equipos nos quieren? ¿Quieren realmente trabajar en este sentido? Entonces, ni cortos ni perezosos, este grupo de trabajo que ahora os comentaré, presentamos un proyecto a tenor de las circunstancias. Bueno, aquí, lógicamente, los acontecimientos han hecho que todo se precipite y era la oportunidad de decir, ahora vamos a jugárnosla. Podía salir mal, podía salir bien. Desde luego, ojalá yo pensara como Roberto que el equipo lo ha hecho tan bien por nuestras aportaciones, creo honradamente que no, se han alineado los astros, pero un pequeño astro dentro de ese universo pues posiblemente haya sido nuestra labor, nuestro trabajo. Porque muchas veces no es solamente cambiar un método de entrenamiento o aportar una serie de datos, una información, sino también el clima, el flow, que a veces hablamos en deporte que se traduce en un mejor ambiente, en lo que ahora a veces se denomina coaching, donde la gente cree más en lo que hace, no tiene ese saboteador, esa persona interior que le pone frenos y al final ese clima de alguna manera se extiende en el equipo. Con lo cual, bueno, este reto empezó y no sabíamos muy bien cómo iba a acabar. Nosotros partimos desde la universidad, ámbito universitario, pero siempre con vinculación en el deporte. Hay quien, como en enseñanza rendimiento, quiere plantear la oposición o potencia-frecuencia cardíaca en ámbito de técnico deporte entre universidad o experiencia deportiva. Es que las dos son necesarias. Es decir, no es más el titulado universitario, y lo digo en este foro, que el técnico que lleva toda la vida conociendo la realidad de un deporte. El primero tendrá y necesitará esa experiencia de campo, de conocimiento del deporte, de, como decimos, oler el asfalto y ver las caras de las personas y saber qué ocurre en ese deporte. Y el segundo tendrá que buscar foros, si no tiene la oportunidad a lo mejor de una formación académica más formal, más seria, de formarse, de evolucionar y de al final, si no, contar con gente que le aporte lo que no tiene. Lo suyo es tenerlo todo, pero a veces no es posible. Entonces aquí debe haber una comunión de las dos necesidades. Cualquier exclusión de una o de otra sería un freno para el desarrollo del deporte. No se sabe todo por tener una carrera, ni se sabe todo por haber vivido un deporte desde niño. Y el que crea que lo sabe todo, ese ya él mismo o ella misma es su principal freno. Entonces, a partir de ahí, con una experiencia deportiva, una vivencia, una motivación, un entusiasmo, empezamos a crear una spin-off, una especie también de plataforma de personas que creíamos en esta filosofía y que en 2011, después de quejarnos de muchos gurús, de mucha gente que se ha aprovechado de ciclistas, que ha sido al final el pagano de toda esta historia, hartos de esa gente que iba por el dinero y le importaba bien poco el deporte o el deportista, pues lo planteamos formalmente y nos hicimos visibles. Y a partir de esa visibilidad, hicimos una serie de acciones que culminaron en meternos dentro del problema. Porque no se puede mirar al problema desde lejos, quejarse y creer que eso va a cambiar solo. En este grupo empezamos muy poquitas personas, pero la cuestión era empezar un movimiento que no es ninguna invención, que no es nada revolucionario, que no hemos inventado absolutamente nada. Simplemente hemos puesto en conjunción varias cosas y las hemos proyectado para que toda la gente que pensaba
piensa y pensará como nosotros, o por lo menos en la línea, se pueda sentir partícipe de un grupo, de un movimiento, al fin y al cabo. Es un movimiento igual que en la sociedad, hay movimientos ahora para poder cambiarla, pues en este caso en el deporte y en particular en el ciclismo hicimos lo mismo. Como digo, a través de una necesidad, y es ese cambio que se estaba dando y que hacía necesario este movimiento. Esto de ciclismo 2.0 es un invento, al final el nombre es lo de menos. Da igual que se llame así, que se llame nuevo ciclismo, que se llame evolución, mejora, optimización, es lo de menos. La cuestión es que de los principios participemos. Y en estos principios vamos a destacar varios. Por ejemplo, queremos ser mejores, siempre se quiere ser mejores, hay que ver también a costa de qué. Tenemos curiosidad, queremos aprender y sobre todo enseñar. No es 2.0 bajo nuestro punto de vista el que se guarda todo para sí. Hay entrenadores que por complejos, por inseguridad o por creer que la información es poder y que deben ocultar todo lo que hacen, son mejores. O por lo menos no se ponen al descubierto. No, de alguna manera nosotros creemos que a veces puede parecer que sabemos más de lo que sabemos, pero contamos lo que sabemos. No hay mucho más de lo que os contamos. Y cuando uno enseña, aprende. Cada vez que yo me enfrento a gente como vosotros, yo estoy ahí en vuestro lugar en muchas ocasiones, esta interacción es la que hace que evolucionemos. Es muy importante la colaboración y que todo el mundo fluya en el mismo sentido. Que al final, si el mecánico trabaja por su cuenta y el biomecánico por otra, no sirve de nada. Y ejemplos de falta de comunicación que llevan a errores importantes los hay a decenas, ¿no? Pero lo mismo desde la cúspide de la pirámide, directores hasta abajo. Esa contribución de información en todos los sentidos es lo que hace que al final el deportista vea que todos van en la misma dirección y que sabe dónde pisa, tiene seguridad, y al final es un círculo vicioso que hace que mejoremos en todo. Bueno, hay que participar en todas las partes, pero teniendo en cuenta que al final el actor principal es el ciclista. Tradicionalmente era, haz esto y no preguntes. Esto es como siempre, luego no lo vamos a cambiar. Si así nos ha ido bien, manténlo como siempre. Siempre en esta dirección. Y cuanto más ignorante, no digo ignorante en toda su magnitud, pero de ciertas cosas, o cuanto menos información se le diese al deportista, mejor. Más dependiente y más modulable, más moldeable. Aquí es lo contrario. Aquí es educar, formar al deportista para que verdaderamente, sabiéndose el centro, el agente principal, todo bascule en él y en su seguridad de que todo va en la misma línea, al final trabaje muchísimo mejor. Por supuesto hay que conocer avances, tecnologías, confianza en la ciencia, pero no confianza ciega. Es decir, yo no soy hombre de fe, en el sentido de lo que debe ser el dogma de fe o la fe sin condiciones, no. Yo me creo lo que me estás diciendo, pero tengo que testarlo, tengo que probarlo, me convence y luego lo uso. No me vengas a vender humo, o cuando yo utilizo algo que no me funciona, vamos a ver por qué no, sin descalificar ni creer de antemano todo lo que nos proponen. Porque este ha sido un poco el mal uso que de la ciencia hicieron los malos médicos. Y digo malos médicos porque buenos médicos hubieron, hay y habrá. Pero bueno, desgraciadamente para el colectivo médico, que yo represento también en otra asociación, pues han sido su propia lacra. Pero al final, como digo, muchos de ellos se han ido con los bolsillos llenos y los corredores pues han pasado la penuria, los equipos han ido desapareciendo, es decir, el mal se ha quedado en el deporte, o se quedó. Bien, esto nos lleva a saber lo que hacemos y creer en ello. Trabajando siempre de una forma controlada y regular, milagros no hay. Nosotros no vendemos, por eso en un año el salto cualitativo que ha dado el equipo sería muy osado, muy pretencioso decirnos que hemos llegado nosotros y como tenemos aquí la receta mágica, no hay recetas mágicas. Ha habido una serie de factores que al final han hecho que lo que no veíamos posible al final se haya conseguido este año, porque ha sido un año que ha superado todas las expectativas. Y por último, y no menos importante, lógicamente el juego limpio, pero en todas sus magnitudes, no solamente el rechazo al dopaje, que es evidente, sino es que no es otro tipo de dopaje agarrarse a un coche y ir remolcado en el coche, por ejemplo. Y eso en las escuelas de ciclismo es lo que hay que inculcar para que cuando lleguen a profesionales ellos decidan, no, mira,
voy a llegar un minuto más tarde o ya recuperaré mejor en el hotel, pero no me voy a remolcar en este puerto para mañana disputar mejor un sprint. Es decir, los valores al final tienen que estar implícitos en todo y no solamente algo tan evidente que entendemos ha sacado de madre, ¿no? Bueno, esto, como digo, no es nuevo. Es que en el año 2001 y casi sin medios ya trabajábamos en el equipo nacional de esta manera. ¿Por qué? Porque había muy buen rollo y muchas veces eso es más importante que tener mucho dinero. El que haya verdaderamente una creencia común y que al final la sigamos todos. Y con poco, como decía Roberto, en la federación se está demostrando, se puede hacer bastante. Bueno, a veces tirando de romanticismo y de tiempo de tu familia, de lo que sea. Hablamos del cubo de Rubik, no podemos hacer ahora el rojo, ahora el azul. No, tenemos que intentar que vaya todo integrado. Se ha ido trabajando, ya no solamente vamos a por el azul, hacemos el azul, ahora hacemos el rojo y deshacemos el azul, sino que además se arrancaban las pegatinas, que seguro alguno se ríe por ahí, alguno de pequeño o de pequeña arrancaba esas pegatinas para que al final el cubo tuviese todos los colores en su sitio, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se ha podido hacer, bueno, pues por circunstancias, por cultura, por imitación, y que aunque nos cueste, todavía no hemos resuelto el cubo, ni muchísimo menos, pero por lo menos tenemos la pretensión de ir acercándonos para ser un referente para los demás deportes. Y no es, así como en algunas cosas reconozco que hay que ser prudentes, yo creo que es justo decir que el ciclismo, a pesar de todo, está siendo un referente para el resto de deportes. Y lo digo como conocedor también de otros deportes en aspectos técnicos, científicos, medios, cómo se utilizan los recursos, etcétera. Eso al final tiene nombres y nuestro equipo pues tiene una serie de nombres. Si hablamos de ayudas ergogénicas, estarán los médicos. Si hablamos de composición corporal y el equipo de nutricionistas, hablamos de otras personas, de mecánicos, Roberto, que luego os contará también. Pues por ejemplo, aquí está su nombre, ¿no? Y esta presentación, que sepáis que es en gran parte la presentación del proyecto que se hizo hace más de un año al equipo. Igual que la ponencia de Cristóbal, es en un 90% la charla técnica que sobre nutrición se hizo en enero en una concentración en Almería al equipo. Como vais a ver luego, porque el principio pedagógico es un principio del entrenamiento más. No vendemos pócimas, vendemos coherencia, vendemos sentido común, vendemos convencimiento, pero basado en hechos a medio largo plazo, eso sí. Y bueno, aquí tenemos pues corredores, tenemos a los directores, tenemos a los mecánicos, tenemos a un médico, tenemos a masajistas, etcétera. Al final, bueno, a mí me ha tocado hacer un poco de director de orquesta, aunque el verdadero director de orquesta vendrá luego por la tarde, que es Eusebio. Al final es el boss, es el jefe y es el que decide en su empresa quién y cómo trabaja. Pero bueno, de alguna manera puede haber alguien por ahí detrás tocando el triángulo y a lo mejor tiene que tocar el triángulo una vez en toda la obra. Pero como lo haga a destiempo, puede descuadernar o de cara a los críticos puede fastidiar toda la obra. Entonces todos somos importantes. Por eso esto de que el primer biomecánico es el mecánico. Voy a contar yo una anécdota que es muy curiosa. Y es que hubo un corredor muy importante de un equipo, de cuyo nombre no me quiero acordar, como decía aquel, precisamente. Y bueno, se hizo un estudio biomecánico de longitudes de bielas, bueno, impresionante, perfecto, de la NASA, para al final decir, mira, estas son las longitudes de bielas que tienes que llevar. Pero al cambiar unos rodamientos en una competición, le colocaron otra longitud de bielas sin darse cuenta. Bueno, pues hizo medio tour y la Vuelta a España completa con bielas de 175 cuando debía llevar 172,5. Y cuando de haberse equivocado hacia menos, hacia 170, se hubiese quedado igual, pero la ley de Murphy hace que nos equivocamos y generalmente para peor, ¿no? Vuelvo a repetir, es que el primer biomecánico es el mecánico. Por mucha ciencia que haya, si al final no se deja clara, no se traslada, no nos percatamos, no nos cercioramos de que todo está en su sitio, el error no es del mecánico, el error es de un equipo al final. ¿De acuerdo? Entonces, justamente este año, después de haber escrito esta frase, pues se da el ejemplo de, bueno, pues la podemos fastidiar todos y
Y esto pasa en las mejores casas. En otro equipo distinto a este anterior, incluso cambiaron 2 juegos de bielas. Uno llevaba 175, una biela más larga en un lado y en el otro más corta. Y el compañero con el que se equivocaron justo al revés. Esto sí te das cuenta, es más fácil darte cuenta porque es más evidente, pero de lo otro pues no se percató nadie porque, bueno, sí puede tener dolencias musculares o, bueno, pero a veces el detalle, que eso entra en las manos de cualquiera, puede echar al traste un trabajo de mucho tiempo. Esto es simplemente una referencia de una parte de este grupo de frikis que nos juntamos, en el buen sentido lo de friki, pero bueno, no pasa nada por reconocerlo. Montamos una revista alrededor de la plataforma del movimiento que os decíamos, Full Access, es decir, Free Access es que cualquiera puede acceder sin necesidad de pago, lo puede ver todo el mundo, no hay que pagar por publicar, que ese es otro negocio también en torno al dopaje académico. La gente quiere publicar y al final paga por las publicaciones, en fin. Al final, como veis, en la sociedad todo, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Del uso que hacemos las personas de los recursos que tenemos alrededor. Y aquí poníamos de manifiesto la necesidad de buscar el deportista 2.0. Porque cuando el deportista toma conciencia de todo esto, ya no le dan gato por liebre, que es un poco el reto. El que este trabajo colaborativo dé con personas críticas y que cuando nos venga alguien a vender un curso de 500 euros sobre, yo qué sé, cualquier elemento que al final se venda, tengamos elementos para decir, no, mira, esto no lo vale o no lo voy a hacer o le voy a decir que no todo lo que me dicen es tal cual. La fe, como digo yo, pues para ir a misa. Y con todos los respetos, ¿de acuerdo? Bien, al final esto daba con el rol que queríamos que esta revista tuviera. Una revista que ya va por los 2 años, que la pretensión es que tenga índice de impacto, que ya está indexada, como sabéis en el mundo de la universidad esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque queremos que los técnicos, que el ciclismo demuestre también que hay mucha gente seria trabajando muy serio y desde hace mucho tiempo. Y eso lo estamos consiguiendo. Al final queremos participar de todo este proceso, ¿no? de todas las partes y que esta tendencia permee en todas las partes del equipo y en todas sus fases. Desde una planificación donde se va a decidir la composición del equipo hasta una evaluación inicial, entrevistas, test que se puedan hacer, seguimiento, control y al final tener un feedback constante de lo que se va haciendo. Porque el deportista es como una palomita. Cuanto más se entrena, en principio, grosso modo, más mejora. Pero llega un momento que no por más entrenar va a mejorar más. Puede estar ahí en un rango aceptable, pero se va poniendo un poco ya más correoso. Y si se tuesta, ya complicado. Porque revertir eso, el sobreentrenamiento, como sabéis, es difícil cuando alguien se pasa de rosca. ¿Qué problema hay? Pues que los deportistas no vienen en packs de 3. No podemos tirar las palomitas quemadas y venga, en esta temporada voy a sacar otra bolsa de palomitas que no pasa nada. No. Máxime cuando además estamos hablando de personas, de contratos, de dinero, de familias, de ilusiones. Con lo cual, si no hay pócimas, porque los druidas se han visto incómodos, se han tenido que hacer a un lado y se han quedado solo los buenos médicos, vamos a trabajar para movernos en esos márgenes y que al final el rendimiento sea más previsible. Que se descanse cuando hay que descansar, que se entrene y se machaque cuando hay que hacerlo y que se controle para que evitemos situaciones no deseadas o que en un momento dado el deportista no rinda, con todo lo que conlleva, ¿no? Los principios del entrenamiento no los voy a contar aquí. Evidentemente, lo que puede ser una carrera universitaria no se puede contar en una charla a salto de mata. Los conocemos, son evidentes. Si no se siguen, estamos faltando al AIOU del entrenamiento. Muy a menudo se obvian los principios del entrenamiento y con obviar uno hay un efecto en cadena. Hay que respetarlos, hay que contextualizarlos y hay que trabajar de alguna manera siempre teniéndolos de fondo. Y hay uno de ellos que siempre lo destacamos, que en muchos libros de entrenamiento no aparecen, que es el principio pedagógico. Es decir, enseña al deportista lo que estás haciendo, explícaselo, convéncele
Y solo de esta manera vamos a conseguir hacer deportistas críticos que al final, cuando un druida o gurú o jeta se le acerque para vender humo, diga, no, de este humo no quiero. Esa es la pretensión. Aparte no tenemos otra herramienta. No vendemos, como digo, un resultado inmediato y se debe trabajar de esta manera. Hay muchas cuestiones a mejorar, evidentemente, y muchas interacciones, y un contexto singular en cada caso. Hay un contexto singular del equipo, pero luego un contexto singular de cada deportista. Y solo ese conocimiento y el respeto de todas estas cuestiones va a hacer que poco a poco, y ensayo-error, pero los experimentos con gaseos, a ser posible, vayamos avanzando y vayamos progresando. Nos podemos equivocar, pero si nos equivocamos juntos, de la mano del deportista, no pasa nada. Lo hemos decidido juntos y seguramente esa equivocación va a ser mucho menor y de menor trascendencia que la que unilateralmente podamos cometer. No, tú haz esto. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. No, eso no lleva a nada. Ni aunque fuese la decisión correcta, tampoco en ese caso. Muchas variables que podemos controlar, mucha ciencia detrás, muchas herramientas, potenciómetros, GPS o herramientas integradas de señales de frecuencia cardíaca, de señales que hasta hace poco no se les prestaba atención. Desde los 80 existen los potenciómetros y se morían de asco en los armarios, o se acababan la pila y se guardaban, a pesar de costar mucho dinero. ¿Por qué? Porque no había nadie que le sacara partido, además no hacían falta. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a trabajar o vamos a perder el tiempo en esto si hay otros medios que verdaderamente nos dan mucho mejor resultado? Y esto lleva mucho trabajo. Es decir, muchos médicos no entrenan a gente, o si lo entrenan es en plan un mes de entrenamiento por fax, el mismo entrenamiento para 20 corredores, porque entrenar supone mucho trabajo y poco dinero, generalmente. Iremos poniéndolo en valor, pero de momento la cosa está así y ha mejorado mucho. De hecho, hace años era impensable que licenciados en ciencias del deporte estuviesen integrados en un equipo profesional con el protagonismo que podemos tener ahora, que desde luego a mí mismo me ha sorprendido mucho. Entonces, bueno, un montón de variables que conocéis, que nos son familiares. ¿Es mejor el lactato que la frecuencia cardíaca? ¿Es necesario? No. ¿Cómo hay que tomarlo? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo le doy feedback al deportista para que le resulte de utilidad? Porque hace no tantos años ibas a hacerte una prueba de esfuerzo, te decían una serie de valores mágicos que no entendías y te ibas a tu casa exactamente igual. Y luego entrena como puedas, o como sepas, o como te digan. Bueno, pues esto, con la competencia que se ha creado a través de educar a la gente no se queda satisfecha con, me ha dicho que tengo un consumo de oxígeno de 80 mililitros kg min, que no sé lo que es. Eso que es mucho, es poco, es lo importante, no es lo importante, qué puedo mejorar, cómo lo voy a constatar, cómo voy a tener que entrenar para mejorar lo que yo quiero mejorar, si soy lento el sprint, si me falta fondo, la resistencia, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, hemos determinado una serie de cuestiones que nos interesaban trabajar en el equipo. Montón de aspectos concretos, pero al final, de fondo, el principio pedagógico y el coaching. El coaching que bueno, no es psicología, ¿de acuerdo? Pero tiene un alto componente psicológico, pero tiene muchos otros componentes. Y se trata al final de empatizar con la persona, escucharla, que esa persona te diga qué aspectos quiere mejorar, qué problemas tiene, detecte su saboteador, ese yo que le frena o que nos frena a todos o nos impide en muchos momentos, hacerle llegar a su mejor solución y que esa solución al final se materialice en pequeños cambios. Es decir, todo es muy importante, todo esto es muy importante, perfecto, pero si no hay un contexto no sirve de nada. Si entrenamos por vatios muy bien, pero no hay buen rollo, o no creo en el entrenador, no voy a hacer lo que me dice. Al final, la clave entre los entrenadores que están trabajando con nosotros, estamos trabajando y los deportistas es crear juntos el camino por el que queremos llegar a un sitio. Es decir, de aquí a Roma se puede ir por muchos sitios. A lo mejor el camino que conoce el deportista es un poquito más largo, pero confía en ese camino. A lo mejor es el camino. No tenemos que cerrarnos en banda porque creemos que sabemos mucho más que el deportista.
y seguimos dándole vueltas al cubo de Rubik, vamos a ir ahora a ver lados o pequeños, digamos, o los colores, y dentro de los colores cada uno de sus cuadraditos. Y aquí sí que nos podemos perder. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hemos prestado atención a la uña o las uñas de la pata delantera derecha de un elefante y no sabíamos lo que era un elefante. Entonces, primero habrá que saber tener una panorámica, decir, vale, el elefante, ya me hago una idea de lo que es, y ahora el problema, ¿dónde lo tiene? ¿En las uñas, en la trompa? ¿O dónde tiene el problema? Tiene sed. Entonces no le voy a cortar las uñas. No sé si hay cortadores de uñas de elefantes, pero bueno. Creo que se entiende un poco el ejemplo de que a veces nos perdemos en los datos, en el mare magnum de detalles, y no estamos dando en el clavo, no estamos atendiendo a lo verdaderamente importante. Tenemos que hacer test específicos, pero ¿cuáles? Los que sirvan. A lo mejor para un velocista este test de pico de potencia máxima, de tiempo al pico y de potencia media en 30 segundos es el test primordial. Pero para un ciclista de ruta que va a clásicas o un escalador de gran fondo, pues este test puede ser anecdótico o a lo mejor ni lo hacemos. Cada deportista sus test, y dentro de cada deporte, según cualidades, objetivos, tenemos que plantear el test apropiado. También hay test inespecíficos que en un momento dado, para determinar el estado de salud del ciclista o del deportista, viene bien hacerlos. Porque a veces un déficit en la zona core, un déficit lumbar, puede ser el origen de no hacer bien las contrarreloj, de no aguantar bien toda la cintura, toda la zona central, la zona core, no tener trabajados abdominales, lumbares o intervertebrales. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer trabajo de pilates o de ejercicios de core o trabajo con BOSU, con plataformas inestables. Hay un montón de cuestiones, pero los test se hacen para detectar dónde podemos mejorar, siempre y cuando eso sea relevante para el rendimiento en el deporte, o primero para la salud y también para el rendimiento en el deporte. Utilizamos medidores de fatiga neuromuscular, pero os tengo que confesar que este aparato todavía no lo hemos usado en el equipo. ¿Por qué? Porque no queremos matar moscas a cañonazos. Hay un tiempo determinado y se puede hacer lo que se puede hacer. Lo hemos utilizado con el equipo nacional de BMX, de bicicleta de motocross, lo hemos utilizado en otros ámbitos, con futbolistas también, para no anticipar a lo mejor la reinserción de un deportista que se está recuperando después de una lesión, pero pertinencia. Esto es muy caro, muy bonito, muy todo lo que sea, pero ¿lo tenemos que utilizar o a lo mejor va a ser perjudicial? Simplemente por perder tiempo. Sí estamos utilizando variabilidad de frecuencia cardíaca. Estamos utilizando el tiempo en milisegundos que transcurre entre el punto R de cada señal cardíaca. De esto se pueden hacer jornadas, escribir libros, etcétera. Pero al final nosotros lo que hacemos es que el deportista por las mañanas mida 10 minutos en total reposo, siempre en las mismas condiciones de variabilidad de frecuencia cardíaca, y a partir de ahí le demos un índice para que sepa si está más o menos recuperado de todos los estímulos de entrenamiento. Es muy susceptible también al estrés psicológico. Yo tengo ansiedad, luego estos valores se me ven alterados. Entonces es importante utilizar cosas que cuestan poco dinero, son fáciles de implementar y fáciles de explicar. Y fáciles, por tanto, de entender por el deportista, que cuando ven la relación entre su entrenamiento y estos índices, dice, mira, ya estoy haciendo algo que sé la mayoría no están haciendo. Y tengo un índice para recuperar mejor, o para decir, hoy tengo 5 horas, pero no voy a salir a entrenar. Me voy a quedar haciendo unos estiramientos en casa, o voy a irme con mi pareja a ver una película al cine. Eso también forma parte del rendimiento del ciclista. Y de hecho, este chino que tenéis aquí en el centro, lo digo chino porque viene precisamente de allí, de China, no está midiendo la frecuencia cardíaca promedio o cuántos latidos en X tiempo. Está intentando palpar si hay diferencia en tiempo entre un latido, el siguiente y sucesivos. ¿De acuerdo? Y en función de que la variabilidad, el tiempo, varíe más o varíe menos, pues es más indicador de salud o menos, o de un estado, digamos, de estrés. En contra de lo que se piensa, una mayor variabilidad es indicador de mayor salud, mayor variabilidad, mayor salud y mejor recuperación.
menor variabilidad, el tiempo más estable entre latidos, es indicador de más estrés y de más fatiga. Y esto es detrás está el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, el parasimpático, es decir, hay mucha ciencia detrás de un índice que me extraña mucho que Nintendo, etcétera, todavía no hayan sacado, pero cualquier día lo sacarán, porque a cualquier persona por la mañana se medirán en la misma condición y el sistema le dirá: ¿está usted en peor condición de variabilidad que ayer? ¿Está usted estresada o psicológicamente afectada por algo o simplemente más fatigada? ¿De acuerdo? Parece un poco de cuento, pero es así. Y aquí las aplicaciones que son muchas, y en el campo del entrenamiento, en concreto, lo que más nos interesa, que es ver cómo se asimilan las cargas de entrenamiento. Y os puedo poner el caso de Fran Ventoso, que tiene devoción por este índice. Es decir, de alguna manera sabe y cree mucho en este índice porque verdaderamente le es muy útil, ¿no? Igual que él, pues otros. Bien, como decimos, al final, dentro de todo este sistema, que seguiremos hablando de detalles, y vuelvo a hacer este alto en el camino, todo es relativo. Todo es relativo a algo. Todo viene de algo y se relaciona con otra cosa. Y al final es un sistema integrado, es un sistema complejo, como se dice en el ámbito del deporte, ¿no? Y volvemos un poco a este tipo de test, donde hablamos de la colocación del ciclista en la bicicleta. ¿Vale? Hay tablas, hay medidas aproximativas. Aquí estamos dando una vuelta de tuerca para buscar lo óptimo. Y lo óptimo, bueno, desde luego es mucho mejor el bike fitting, que se llama ahora, o todos estos cursos, etcétera, que se hacen, que lo que se hacía tradicionalmente. Pero no es lo mejor. Es la versión comercial, digamos, del asunto, donde cuanto menos tiempo me cueste evaluar y más gente evalúe y a más precio, más voy a ganar, indudablemente. Pero sí que es verdad que en este ámbito también se han realizado bastantes avances. Al final, desde una perspectiva integral también, ¿para qué? Para dar en el clavo de la salud y del rendimiento. El proceso es muy concreto, este proceso es muy elitista, pero en el ámbito de la salud tan importante es mi cuerpo como el de Alejandro Valverde. Si yo monto en bicicleta y al final acabo con una hernia discal, o la he tenido antes, yo busco mi salud y posiblemente para mí, desde luego, mi salud es más importante que la de Alejandro Valverde. Y creo que de alguna manera así debemos pensar, ¿no? Con lo cual hay una serie de cuestiones que hay que respetar y donde desde el ámbito de las ciencias se puede aportar mucho al usuario. Decía Gonzalo Cuadrado, es que ciclismo hay mucho por hacer y por decir. Sí, en nuestra facultad pueden cursar hasta 60 créditos ECTS de ciclismo, en 3 asignaturas, más el trabajo fin de grado, más las prácticas. Descomunal. ¿Dónde tienen su target? Hay cicloturistas a patadas. Como digo yo, Master Pro Tour. Master Pro Tour que se gastan muchísimo dinero en todo lo que conlleve su salud y su rendimiento. Hay mucha gente que hace ciclo indoor. Hay mucha gente que sale los domingos simplemente con la familia, etcétera. Es decir, el mercado de la bicicleta sigue en auge a pesar de la crisis. Y faltan profesionales que todavía le den más impulso para que la satisfacción de los usuarios sea mayor y al final haya más adherencia a la práctica del ciclismo. Que no esa persona que toma la bicicleta por primera vez y le duele mucho el culo, dice ya no vuelvo a montar más en bici. A lo mejor con un pequeño asesoramiento se hubiese dado en el clavo y tenemos más practicantes durante mucho más tiempo. Y es uno de los pocos deportes que con una avanzada edad se sigue practicando. Entonces, tenemos un target importante, tenemos mucho que aportar en escuelas de ciclismo, en todos los ámbitos. En las escuelas de ciclismo, y Víctor Sastre lo sabe porque lleva toda la vida trabajando en esto, al final son años, y que los padres sepan lo que se hace en las escuelas de ciclismo. Cuando ven que hay intención de mejorar a la persona, de que aprenda cosas, de que se haga de provecho, que sea disciplinada, que traiga la bicicleta limpia, que llegue puntual, que respete a los compañeros, etcétera, etcétera, es lo de menos que monte en bici. Yo como padre lo que quiero es que mis hijas sean de provecho. Si montan en bici, perfecto. Pero si lo que hacen es judo, porque allí la persona encargada de judo es la que pone en valor todo esto, o pone en valor el judo gracias a estos medios,
pues tendrá que ser judo, porque la prioridad es la que es. Ahora, es un vehículo sin igual, nunca mejor dicho lo de vehículo, la bicicleta, para desarrollar y transmitir todo lo mejor que va en contra de los antivalores, por decirlo rápidamente. Bueno, más pinceladas de evaluaciones que se pueden hacer, estudios posturales, es decir, mucha ciencia. Esto es un podio de Tour de Francia con el que trabajamos hace años y uno puede decir, pero ¿cómo puede estar tan joven? Fijaos este cuádriceps, fijaos este otro, fijaos dónde queda un hombro, dónde queda el otro y dónde están los asesores. O como le dijimos una vez a un ciclista espectacular, Bejarano para más señas, el día que Cristóbal le hizo una antropometría, se la explicó, ya retirado, y se quedaba alucinado de la información de la antropometría. Y a mí me salió del alma decirle, ¿dónde estaba toda esa gentuza que ganó tanto dinero a tu costa? ¿Dónde está? ¿O dónde estaba? Porque si no te explicaban las antropometrías que seguro que te hicieron para luego publicarlas en alguna revista, o a lo mejor ni eso, aquí algo falla. Utilizamos al deportista, pero para beneficio propio. Bueno, pues de alguna manera aquí hay mucho trabajo por hacer y trabajo en el que hay que creer. Si el deportista no cree que tiene que hacer un trabajo muscular compensatorio, es que todo lo que sea fuera de la bicicleta parece que no es entrenar. No. Primero vamos a trabajar esto porque si no, olvídate de rendir en contrarreloj, olvídate de un montón de cosas. Vamos a ver qué tal vamos de tiempo. Debería acabar en 15 minutos, ¿no? Vale, solo me quedan 100 diapositivas. A veces se ven estos estudios biomecánicos, mucha ciencia, pero que ahora está al alcance de cualquiera. Es decir, incluso con un rodillo yo puedo hacer fatiga con una pierna y con otra y ver si una pierna, digamos que fatiga muchísimo antes que la otra y por no tantos euros, estoy hablando a lo mejor dependiendo del estudio que se haga, puedo ver este tipo de aspectos y luego mejorarlos, si verdaderamente me interesa. Disbalances de todo tipo, otro tipo de gráficas, bueno, pierna izquierda a la izquierda, pierna derecha, medios que utilizamos en el equipo también, muchas veces a escondidas por las marcas, por los contratos, pero hay veces que incluso en su casa, haciendo rodillo, utilizan este tipo de bielas independientes porque tienen un desbalance que tenemos que mejorar, junto con ejercicios de core, de estabilidad, de embosu, etcétera, etcétera. Y eso son materias que se estudian en la universidad o si no, que se pueden ver en cursos de formación y da igual que tengamos titulación universitaria o no. La cuestión es, ¿quiero saber o no quiero saber? Si se tiene título, mejor. Y si se tiene experiencia, pues casi es más requisito la experiencia que otra cosa, ¿no? Pero hacen falta ambas. Bueno, aquí incluso cómo se pueden ver diferentes longitudes de bielas y que una favorece mucho más que la otra, etcétera. Composición corporal, ¿es que un lipocalibre de plástico no puede servir? ¿O solamente vamos a utilizar el Holtein de Cristóbal Sánchez, que vale no sé cuántos miles de euros? También se puede iniciar con 65 euros, con menos de 100 euros, tener un equipo completo para una evaluación antropométrica importante. ¿Qué hace falta? Ganas y después conocimiento con estas ganas. Para determinar todo tipo de porcentajes y pesos corporales, saber que si se afina, de qué se afina, cómo lo relacionamos con el entrenamiento, qué ocurre en altitud y qué incidencia tiene en el peso muscular, si eso además tiene incidencia en la dieta porque hay que suplementar con la proteína, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. De alimentación no voy a decir nada, simplemente saber que es otra parte del cubo de Rubik que como no vaya en consonancia, al final no nos va a salir, no nos va a salir para nada. Bien, y vamos viendo más aspectos, más rápidamente, fotos ilustrativas que nos van dando respuesta a una serie de cuestiones importantes. Y al final, como siempre, necesito algo más, lo entiendo todo y me convence. ¿Por qué? Porque vamos al gurú de la biomecánica, nos empieza a hablar de fórmulas, del torque, de los newtons metro y del berberecho en cautividad y nos vamos a casa igual, ¿no? Me ha dicho que suba 2,2 centímetros el sillín, o que el retrase, o que haga. ¿Por qué? Pues no lo sé, la cosa es que me duele más el culo ahora. Bueno, pues no nos tenemos que convencer con lo primero que se nos cuente. Ya desde hace bastantes años, desde el equipo nacional de mountain bike, trabajábamos y seguimos haciéndolo con hipoxia. La gente cree que es subirte a altitud
o varita mágica, ya soy mejor. No. Cuidado, porque si entrenas y vives arriba, ya complicado. Y si entrenas como si estuvieses abajo, estás tostando la palomita. Y muchas palomitas este año en ciclismo profesional se han tostado porque no saben entrenar en altitud. Y a veces hay que equivocarse, pero con prudencia. Y si la equivocación es pequeña, mejor. Y hay una serie de medios como el pulsiosímetro para poder prever, o la variabilidad de frecuencia cardíaca que os he comentado antes, para prever el sobreentrenamiento y para que el deportista sepa que no se está pasando de tuerca. Y todo esto son años que al final, bueno, incluso hemos aportado cosas en congresos donde venían gurús del entrenamiento y la fisiología como Ben Salting, que algunos sonará, o Chris Gore, o gente del ámbito universitario que son como, bueno, como los dioses, ¿no? Pero hace falta experiencia también. O entrenamiento de musculatura inspiratoria, tan importante para la crono, sobre todo, en una posición forzada, donde hay gente que por el mero cambio de posición ya no mueve los vatios que mueve subiendo. Entonces, se puede mejorar, aparte de con un trabajo específico de core, con un trabajo específico de bicicleta de crono, con un trabajo de pacing, de regulación del esfuerzo, además con un trabajo de musculatura inspiratoria, se puede. ¿Cuánta mejora es? La que sea. ¿Fundamentada científicamente? Sí. ¿Tiene transferencia negativa al resto de entrenamiento? No. ¿Sobrecarga el volumen general de trabajo? No. ¿Puede tener efecto placebo positivo? Sí. ¿Cuesta mucho dinero? No. Venga, pues entonces vamos a olvidarnos de otras cuestiones y vamos a apostar por algo tan simple que con 40 o 50 euros y 3 días en semana, a 2 ratitos por día, pues podemos hacer un trabajo interesante. Cuesta mucho, porque los deportistas en algunas cosas se dejan la piel y en otras son un poco baguetes, ¿de acuerdo? Pero bueno, con el convencimiento al final se afianza. Por la imposición no se afianza nada. Tema de potencia, no voy a dar aquí una disertación de entrenamiento por potencia, pero en los cursos de entrenador nacional de ciclismo, a veces saltándonos el guión hablábamos de entrenamiento por potencia, porque era de juzgado de guardia que en el máximo nivel de ciclismo no se trabajara esto. Incluso cuando había frenos dentro de la comuna, como digo yo, compañeros que decían, este es un flipado, es que esto que se inventa de la potencia, ojalá me lo hubiera inventado yo. Yo no soy más que un papagayo de cosas que he visto que otros han hecho y funcionan y están bien fundamentadas y que quiero utilizar y que quiero que se extiendan y que cuanto más usuarios haya y más competencia haya en potenciómetros, más baratos van a ser. ¿Y por qué no lo van a poder utilizar si vale poco dinero, a lo mejor ciclistas en escuelas? ¿Por qué no? Si son de nuevas tecnologías y en muchas cosas nos dan vueltas. Si lo hemos utilizado en escuelas de ciclismo y sin decirles nada, con los rodillos, estos Bicool, que hicimos un proyecto, el uno al otro le decía, mira, yo muevo 200 vatios y tú 180. Y el otro le decía a este, sí, pero tú pesas 10 kilos más que yo. Sin haberles dicho nada. Y el concepto de vatios kilo, ¿por qué? Porque no son tontos, son niños, no son tontos. Y al final, bueno, pues que esto se extienda, que el conocimiento se extienda y que el que sabe y mejor aplica destaque sobre el que no. Eso es la competencia real. A partir de ahí, bueno, podemos utilizarlo para determinar zonas. Al final esas zonas se traducen al argot del ciclista, que esto no está en ningún libro, pero viene un poco de lo que nos dicen los ciclistas, ¿no? Sabor a sangre, ¿qué es eso? ¿Por qué lo dice? ¿Qué es ir con el gancho? Y lo mismo me da que sea en atletismo, que sea en otros deportes, que al final manejan un argot y se atiende a una serie de zonas de intensidades de trabajo, ¿no? En este caso en ciclismo. Conceptos como potencia normalizada, factor de intensidad, individualizar la carga, cuantificar la carga. ¿Es lo mismo estar media hora de promedio a 200 vatios constantes que estar media hora también de promedio 200 vatios, pero sube, baja, 350, 100, 350, 200, 350, 380? No, no es lo mismo. El metabolismo que se utiliza es distinto, lo que se trabaja es distinto, la magnitud de la carga, el efecto de la fatiga es distinto.
Entonces todo esto se tiene en cuenta pues para al final atender a la realidad mejor. Bueno, a partir de ahí, pues lógicamente todo contextualizarlo y ver pues cosas como que, por ejemplo, la potencia normalizada, o esto se ha descuadrado un poco, la frecuencia cardíaca por el tiempo correlaciona directamente con la potencia por el tiempo. Es decir, si no tenemos potenciómetro, ¿nos sirve la frecuencia cardíaca que regalan casi en las cajas de galletas los pulsómetros? Pues sí, claro que sí. Entonces adaptemos los recursos y con conocimiento y dedicación pues podemos obtener muchos datos, ¿no? Voy a pasar rápido una herramienta que no es más que un Excel, una hoja de Excel donde intentamos individualizar y hacer atractivo la caja negra o todo el compendio de información de un deportista. Esto es un ciclista amateur, como ejemplo, donde aquí tenéis pues todos los apartados del Excel y empezamos pues por la planificación. Se planifica muy bien, se ven las competiciones y a partir de ahí, con toda la ciencia del entrenamiento, se estructuran de alguna manera los meses o mesociclos, los microciclos o semanas aproximadas de trabajo, con un sentido y de la forma que el deportista la entienda. Con sus leyendas al principio, para que las entienda y para que el lenguaje sea siempre el mismo. Vamos a tener un desarrollo de las semanas o microciclos para que sepa exactamente qué es lo que debe hacer. Y hemos consensuado, debe hacerlo porque lo hemos pactado, porque nos lo creemos. Tenemos una caja negra donde ahí pues reunimos un montón de índices para controlar el entrenamiento de cada día de la semana y poder tener verdaderamente los argumentos, los datos para saber si nos hemos estrellado o hemos llegado al objetivo o incluso más allá de lo que pensábamos, qué hemos hecho para merecer esto. A lo mejor hemos cargado mucho, a lo mejor estos índices de variabilidad no los hemos respetado o a lo mejor, es decir, muchas cuestiones que al final pues hay que tener en cuenta y que sí, que llevan 10 minutos del deportista rellenar este Excel de cómo ha dormido, de cuántas horas ha dormido, de qué variabilidad ha tenido esa semana, ese día, de cuántas horas de bici ha hecho, de qué potencia normalizada o qué índice de estrés de entrenamiento ha tenido. Muchas de las cosas vienen ya en softwares, digamos, que te hacen prácticamente, te sacan estos datos, ¿no? Podemos obtener gráficas por meses de diferentes índices, pues por ejemplo, frecuencia cardíaca por tiempo, percepción subjetiva por tiempo, tiempo y kilómetros, intensidad, ánimo, cansancio, un montón de cosas que son importantes. Llevar un tracking del umbral de potencia funcional, que sería lo mismo que la velocidad crítica en atletismo, es decir, a qué velocidad tú, si te pasas de ahí ya has pasado del umbral de conversación, se te dispara la ventilación, el ratio respiratorio y empiezas a, como se dice vulgarmente, a petar, ¿no? A reventar. Composición corporal y todas sus explicaciones, analíticas sanguíneas, cada cierto tiempo. No podemos hacer tantas como quisiéramos, son invasivas, cuestan dinero, etcétera, etcétera, pero hay otras alternativas. Generalmente suelen ser preventivas. En el día a día, otros índices. Pero en los, digamos, preciclos o en los ciclos previos a verdaderamente cargas de trabajo importantes, tenemos que prevenir y decir, vale, te encuentras bien, todo está bien, y dentro de la analítica sanguínea todo está en condiciones para que si le damos más vatios a la palomita se haga mejor, pero no se tueste. Porque si algo no está bien, si no estamos restablecidos en condiciones de asumir cargas de trabajo, la palomita se tuesta. Y revertir eso en una temporada es muy complicado. Bueno, valores normativos de potencia para que se conozcan, para que tengan sus objetivos y para que sepan sus cualidades. Geometría de la bicicleta, porque a veces cambiamos un sillín o cambiamos cualquier detalle y de ahí viene una lesión, o cambiamos de tipo de zapatillas, cambiamos las calas, cambiamos cualquier detalle. Tiene que estar todo integrado en el mismo Excel. No hay ningún software, ninguna plataforma hoy día que integre todo esto. Y lo tenemos en Excel, ese gran desconocido. ¿Por qué Excel o similar? Pues por todo esto. Porque tiene toda esta serie de atributos que lo hacen mejor que cualquier software que nos puede, flaquear en muchos aspectos. Bien, nuestro reto al final ha ido a esto, a que toda esta información del cubo de Rubik se suba a una plataforma online. Nosotros hemos trabajado con dos. Hemos trabajado con Dropbox y hemos trabajado con Google Drive.
Ya veis, vamos a trabajar con Moodle, este año vamos a dar un cambio importante, ya vamos a tener una plataforma propia, pero a veces no hace falta gastar dinero, lo tenemos ahí. Entonces hay que utilizarlo bien y al final esa información fluye, que no sean correos electrónicos o que no sea WhatsApp, que tiene sus funciones también para una comunicación más de otro tipo de alcance, pero que verdaderamente es importante que todo el mundo acceda y que según quiénes acceda a una información o a otra. A un mecánico no le interesa ni puede, por la ley de protección de datos, conocer, qué sé yo, pues la hemoglobina o las variables de una analítica de sangre de un deportista. Es que no le hace falta. Pero sí le hace falta saber todo lo relativo a pruebas biomecánicas, antropometrías, postural, etcétera, etcétera. Se establecen diferentes niveles de uso y luego hay que atender al umbral de datos individual, que no existe. Esto es de cosecha propia. Es decir, cada deportista, cada persona del equipo puede utilizar una información determinada. Si nos pasamos de ahí, lo saturamos y lo sacamos de punto y entonces revienta. No, los datos justos y cada corredor es un mundo. Puede haber un corredor ruso de la antigua escuela que es más duro que el cemento armado y a lo mejor con 4 datos ya hemos llegado a su umbral de datos individual. Ya está. Poco a poco iremos como con el entrenamiento, con la educación, haciéndole ver que con un poquito más de información, más datos, puede mejorar más. Pero es importante no pasar de tuerca a nadie con datos, datos y datos que al final hacen que no se entienda absolutamente nada. Al final, pues eso, como hemos visto antes, participamos de todas las fases, por recordarlo. Esta es muy reciente. Hemos pasado 2 días encerrados en un hotel haciendo cruces a un calendario, saliendo humo de la cabeza. Os explicará Eusebio pues, cómo se hace esto y la cantidad de aspectos que se manejan para decir, no, mira, Visconti es mejor que vaya a Giro o es mejor que vaya a Vuelta o es mejor que empiece en Argentina o en Tour Down Under en Australia o no, a Izaguirre vamos a dejarle que empiece más tarde porque el año pasado... Es decir, al final esto ya es arte, con toda la información disponible, con todos los criterios disponibles para que no sea, venga, vamos a ver, Valverde, venga, tú empieza en Argentina. ¿Por qué? Bueno, pues ya veremos, a ver qué tal empiezas. Y luego ya sobre la marcha... pues ya descansarás o no. Tiene que haber un plan y tiene que basarse en toda la información previa para que no haya descuadres o errores de bulto, ¿no? Hay una serie de campus o de stats de entrenamiento que, bueno, ahí los tenéis, donde yo quiero hacer hincapié en las charlas técnicas, que Cristóbal pues, os va a presentar una de ellas. Y ya digo que gran parte de esto... fue con lo que iniciamos el año pasado y este año hemos hecho un balance, un repaso a toda la temporada también. Y qué menos que acabar la temporada dándonos un gran aplauso y diciendo que algo hemos hecho bien todos para merecer esto. Vamos a ver qué hemos hecho, para saber qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho tan bien y mejorar lo que creemos que con poquito se puede mejorar mucho y luego iremos bajando a otros niveles, ¿no? Pero al final aquí hay un trabajo que, bueno, es verdad que otros años no se había trabajado con las bicis de crono, que no tenían igual en sus casas las bicis, se ha hecho mucho hincapié. El día antes del Campeonato de España estábamos entrenando la crono por equipos, que la gente alucinaba. Bueno, pues si hay que hacerlo, se hace, y si allí están casi todos, pues hay que aprovechar y hay que hacerlo, ¿no? Y esta monitorización continua es de contacto semanal, deportista ciclista o más, WhatsApp, me han operado, mira que la foto de la lesión, al final hay un vínculo personal importantísimo. Pliegues, peso en todas las competiciones y estás, chat semanal entre los entrenadores y el director de rendimiento que soy yo, vía Skype, es que no hace falta gastar dinero ni, bueno, de alguna manera es bastante accesible. Lo mismo yo con los directores y el boss que es Eusebio. Presencia en competiciones y entrenamientos individuales cuando es posible. A mí me ha tocado hacer transmoto. Yo no transmoto, yo llevaba la moto. ¿Qué más quisiera? Y ya está. Y se baja a Sierra Nevada y hace falta hacer transmoto, pues te tiras 3 horas encima de una moto y luego te duele todo. Casi vas mejor en la bici, ¿no? Pero eso genera un vínculo de confianza también y que se vea que no se nos caen los anillos por estar ahí al pie del cañón con todo, ¿no? Y al final esta relación debe basarse en la confianza. Si no existe esto, adiós. Vamos a acabar con algunos ejemplos ilustrativos, ¿no? Este, por ejemplo, es un catedrático que trabaja para las grandes multinacionales de puentes, de aviación, etcétera, en el túnel del viento de Granada.
y que está explicándole a Fran Ventoso pues, qué problemas tiene él, entre otros, pues para no rendir como quisiera con la bici de crono, o qué cuestiones le afectan también en su día a día. O explicando la ruta de entrenamiento y el porqué de una sesión de trabajo antes de empezar y que vayan viendo pues, que todo tiene un sentido. Vale, investigamos, sí, pero no es lo importante. De hecho, tampoco tomamos datos en el equipo para publicar. ¿De acuerdo? Sería lo suyo. De hecho, se puede cerrar un círculo. Si el equipo quiere mostrar y proyectar que además ayuda a que la ciencia avance, perfecto, pero no es el objetivo. El objetivo es mejorar el rendimiento, cambiar el ciclismo a mejor. Aunque de alguna manera hay que conocer, pues por ejemplo, esta revista no es moco de pavo en el ámbito del deporte. Es la primera en el ranking mundial, o ha sido hasta la última revisión. Conocer muy bien todo lo relativo al dopaje hace que de alguna manera hablemos con fundamento. No sea una charla de bar, sino que verdaderamente sepamos lo que decimos. Fijaos, esto es parte del proyecto Prevenir para Ganar de la Española de Ciclismo. Hemos podido medir las actitudes hacia el dopaje de equipos nacionales, de escuelas, desde todavía está saliendo más información. Y lo más importante, se pudo hacer una intervención para constatar que con información que a veces el deportista no está informado, conoce más, cree más y hace mejor las cosas. Y es más de una cultura en línea con lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, temas de túnel del viento que a veces lo tenemos en casa, como decimos, análisis de adversarios, estudiamos incluso material de los adversarios. Es curioso que de las pocas publicaciones que haya de material como platos ovalados, pues algunas sean nuestras. ¿Funciona? Pues en arrancadas de potencia, sí. ¿En resistencia funciona? ¿En rendimiento? No. ¿Puede prevenir lesiones? Quizás sí. ¿Yo los llevo? Sí. Y los he pagado. No hago aquí publicidad de nada. ¿En el equipo los llevamos? No. Pues por cuestiones contractuales, etcétera, ¿no? Lo mismo pues con otro tipo de mediciones de potencia, con evaluaciones punteras biomecánicas, como hemos visto con anterioridad. Bueno, también otro tipo de experiencias con pedales automáticos. Esto, Dowsett, que es un personaje, estaba traumatizado porque no había ketchup en el autobús, bueno, en ninguno de los autobuses. Entonces, bueno, en una labor de investigación, pues Cristóbal encontró un ketchup que solamente tenía trazas de grasa, trazas. Y dijimos, a ver, si es bueno y psicológicamente le va a sentar bien, ¿por qué no vamos a...? Además hay que dar un poco de alegría, palatalidad, etcétera, etcétera. Menudo éxito, con una tontería como esa. Pues hay que empezar a veces por los pequeños detalles, ¿no? Y es algo que lo agradecen. Esa foto la puso él en Twitter, en su casa. O trabajo de crono, que hemos estado en el circuito de tabernas de velocidad en Almería, en el de los arcos también de velocidad, en Granada, bueno, de alguna manera, muchas veces para que se lo crean, para que confíen, para que vayan a la crono sabedores de que van con la tarea hecha. Y al final, pues eso se ha notado, incluso a nivel individual, pues gente como Valverde que ha mejorado y además tiene ganas de mejorar más, que eso es importantísimo. Calentamientos, pero no solo antes de una crono, es que este año ya en el Tour lo hacíamos y parecía que fijaos, Movistar está calentando antes de la etapa, en rodillo, como si fuera mountain bike. Si es una etapa muy corta, que se puede salir a toque de corneta, que se presenta batalla, que estratégicamente tenemos lo que atacar o lo que defender, pues es que hay que hacerlo. Y en Vuelta a España también se ha hecho en alguna... ¿Pero cuándo? Cuando es pertinente. Si no, el deportista va a decir, pero ¿yo para qué voy a calentar hoy en una etapa que no tiene ningún sentido, no tiene trascendencia o sobre el papel, que luego hay que verlas, ¿no? Esto no lo hemos utilizado, aunque hubiésemos querido, lo utilizaremos porque no cuesta mucho dinero, en aquellas etapas donde haga mucho calor, calor extremo, y a lo mejor se puede calentar, pero también se puede a la vez mantener una temperatura más reducida en calor extremo, ¿no? Esos chalecos. O estos rodillos donde este año teníamos las cronos grabadas un mes antes de ir a Tour o a Vuelta. En su casa las veían en el ordenador, incluso alguno utilizó un rodillo donde se simulaba la pendiente, porque pendiente e imagen van sincronizadas,
y ya todo el trabajo de familiarización con la crono lo tenían hecho. Es decir, pendiente del 6, dureza del 6 que se pone en el rodillo. Y ya iban trabajando con toda esta información, que luego, lógicamente, al final hay que trasladarla a la realidad, ¿no? Bueno, estos son avatares, pero luego lo veían con imagen real. Hemos desarrollado protocolos de hidratación, que a veces parece mentira, pero no se hacen todo lo bien que se quisiera. De esto os hablará Cristóbal también. Hemos innovado en avituallamiento. ¿Hemos inventado algo? No, pero hemos utilizado la ciencia de la Facultad de Nutrición o de Bromatología de Granada y lo hemos puesto al servicio de un producto que lo han desarrollado los deportistas, con el cocinero del CAR de Sierra Nevada, que también es nutricionista, la dirección de Cristóbal, etcétera. Han ido probando geles de arroz, pastelitos de manzana, de patata, etcétera, para que fuesen ricos, para que fuesen lo suficientemente consistentes, para que se sacasen del plástico bien, y al final pues se van aportando detalles que en 3 semanas están de geles y de barritas hasta la coronilla. Y acaban con problemas gastrointestinales por las sales, por un poco porque tienen el estómago ya deslavado, ¿no? Estrategia, pacing, pues hemos trabajado también con varias empresas para desde el coche monitorizar un montón de variables que se le puede dar de feedback al deportista que va en la crono. Pero claro, primero tienen que entender para qué es. Yo no le voy a dar información que no sepan manejar, ¿no? Y sobre todo, pues esos aspectos sociales, compañerismo, todo el tema de coaching tan importante, tener en cuenta a la familia, conciliar todo, al final todo es importante. Manejar aspectos que en casos puntuales pues pueden ser importantes también, siempre con fundamento. Si nosotros podemos no decir, porque todos los artículos de impacto y científicos que tengamos en el equipo no valen de nada, incluso pueden ser contraproducentes. El pitagorín, el que va de que lo sabe todo, no vale para nada. Lo que vale es, háblame con fundamento, que me funcione y me has convencido. Pero para eso muchas veces pues tenemos que ir por delante de lo que dicen los libros de texto, que a veces pues bueno, tienen cierta resistencia al cambio, ¿no? Protocolos de recuperación postcompetitiva, que si su recovery, cuando lo tienen que tomar, cuando llegan al bus se duchan, se toman su bol de arroz con atún o con un poquito de ketchup, sus medias de compresión o su hielo local, etcétera, ¿no? Fijaos aquí Chris Froome, pues bueno, Sky hay mucho que agradecerle porque han hecho muchas cosas bien y ahí está soltando y atendiendo a la prensa. Pero es que Valverde, después de haber perdido una minutada en el Tour, cuando no tenía muchas ganas de nada, era consciente y ahí estaba, haciendo algo que no había hecho en su vida, pero que se lo creía. Y al final, en un cúmulo de días, en una vuelta de 3 semanas, llegar mejor o peor en la tercera semana es un cúmulo de detalles. Comer muy bien durante la competición, recuperarlo antes y lo mejor posible. Y a veces buscamos, no sabemos dónde, una varita mágica que no existe, porque la tenemos en lo mundano, en la comida. ¿Para qué buscar ayudas ergogénicas si podemos comer bien? Que luego hacen falta, perfecto. Pero hay que empezar por lo que verdaderamente funciona mejor, que a veces por tenerlo cerca lo despreciamos. Crioterapia, bueno, no hemos podido llevar esto a todos los sitios, no lo vamos a poder comprar seguramente. Lo hemos utilizado puntualmente, es algo en lo que creemos, pero no sé, a veces no se pueden matar moscas a cañonazos, que decimos, ¿no? Y entonces a veces pues recurrimos a cosas más, bueno, más asequibles, más económicas, como un frío local, aunque realmente es bastante útil, mucho mejor que el hielo, lógicamente, y bueno, a veces pues incluso otros equipos pues también utilizan otros medios más asequibles, ¿no? Aparte de lo convencional que ya podemos conocer. Y en cuanto a ayudas ergogénicas, pues lo mismo, intentar ver, ¿esto funciona sí o no? Si no funciona, no lo utilizo. Se hace una buena revisión, si se publica mejor, porque además nos gusta hacerlo y se contribuye también a mucha gente. Se estudia con ciclistas, ¿que no funciona? Pues no funciona. ¿Que vuelve a no funcionar? Pues no funciona. Y ya dices, mira, que no toméis esto, porque vais a ir al baño, vais a tener problemas gastrointestinales, os vais a ir de vareta, que se dice vulgarmente, y no vais a rendir. Este es el último estudio que hicimos con la Nacional de BMX, que fue un estudio, como yo suelo decir, tipo López Calvet. Se nos fue la pinza ya con
bueno, con la vía colocada en el brazo, bueno, aquello ya, por mucho comité ético, consentimiento informado y todo lo que tengamos, uno debe saber cuando, mira, no, aquí ya no se puede pinchar a los deportistas porque sí, porque no compensa, aunque no digan nada y estén a gusto, pero uno tiene que saber poner un poco freno a todo esto, ¿no? Fatiga neuromuscular, consumo de oxígeno, bueno, un despliegue descomunal. O Andalucía by Race, donde utilizamos la melatonina en un estudio muy, muy pionero, donde estamos creyendo mucho en la melatonina en dosis totalmente distintas a las que se utilizaban. Como anécdota, deciros que en teletienda o por las noches habréis visto melatonina, pues yo qué sé, 5 gramos, perdón, 5 gramos, 0,5. Nosotros hemos llegado a utilizar hasta 3 gramos, me parece, no, 0,8. Bueno, pues en un equipo ciclista hace muchos años, sin saber qué efectos podía tener secundarios, ya utilizaban 1 gramo. Es decir, una cantidad descomunal. Eso, por supuesto, va cambiando y, bueno, al final pues vamos viendo cosas que tienen incidencia en el estrés oxidativo, en la recuperación de los deportistas, y al final también se vela por su salud, que es importante, ¿no? Y dentro de todo este entramado integral, pues que sean personas, que nunca les falte una sonrisa con un niño, nunca. Hay que poner fin en un momento dado, pero eso va por encima de todo. Y en alguna ocasión el propio médico Jesús Hoyos, que es muy tajante en esto, a Valverde, si hace falta, lo saca, aunque la verdad que es un profesional en eso increíble, y venga, aquí no te puedes ir tampoco sin atender que tienes ahí a 15 niños o a 2, pero llevan media hora esperando. Y esto es también parte de esta preparación integral, que al final da lugar a un flow, a un buen rollo, a un trabajo en equipo, que se ve en el bus y se ve luego en la carretera. Y al margen de que no se hubiese conseguido el primer puesto del World Tour, nosotros en el foro interno sí creíamos que habíamos sido el mejor equipo de la temporada, porque en el Tour o en la Vuelta o en otros eventos pues se ha estado siempre ahí, desde Australia hasta China, desde principio de temporada hasta final, dando lecciones. Hay muchas piedras en el camino, muchas, y hay malos rollos, hay roces, hay que si no me has hecho esto, que si... los hay, pero desde luego hay que entenderlos como ese acicate para mejorar, para no dormirnos y para hacer las cosas mejor, ¿no? Y al final el objetivo pues es este. Bueno, Rui Costa se nos ha ido, pero os puedo decir que con mucha pena. Se ha ido con mucha pena. ¿Y él qué va a poder decir cuando vaya al Ampre? Pues va a poder decir lo a gusto que estaba en el equipo, cómo se trabajaba en el equipo, seguro, como yo hice con Dowsett cuando vino de Sky, que le intenté sacar todo, a ver, oye, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis lo otro? Tal. Pues van a hacer lo mismo, oye, ¿cómo trabajabais? ¿Y qué va a haber? Un contagio. Y en Lampre, este año, intentarán hacer cosas que Rui Costa sabe que nosotros hemos hecho. Y que si no, él no se va a sentir confiado, porque las va a echar de menos. Y al final, pues este contagio pues es importantísimo, ¿no? Bueno, esto es un hecho. Sky ganó el año pasado World Tour, nosotros fuimos quintos y este año pues se les ha robado la cartera por arte. A veces el dinero no lo es todo. Entonces hace falta también un poquito de historia, de arte para llegar a esto, ¿no? Coger a un ciclista que ellos no lo ponían en valor, hacer que trabaje contento, que trabaje a gusto, que crea y que digan, oye, que es que le ha ganado a Wiggins, que ha hecho segundo en la crono más importante del Giro. Pues tiene un matiz romántico también interesante, ¿no? Bueno, esto es otro éxito y tenemos otro diamante ahí con Nairo que hay que cuidar, hay que mimar y que se encuentre muy a gusto al final. Y concluyo con esto, el mensaje para llevarnos a casa es que el ciclismo ha mejorado desde hace mucho, pero esto ha llegado para quedarse porque ya es público y notorio. Esta credibilidad se restituye con este trabajo serio. Ciclismo y ciencia son sinónimos, hay muchos aspectos, muchísimos, que así lo ponen de manifiesto. Los profesionales bien formados sois la clave, titulados en ciencias de deporte, nutrición, fisioterapia, medicina, el que sea, pero siempre también los técnicos y exciclistas válidos. ¿Cuáles son los válidos?
los que comulguen con querer mejorar su deporte y las personas que tienen alrededor. Esos son los válidos y los que se preocupan por mejorar y no ven a un licenciado, a un médico como un rival, sino como un compañero. Y al revés. Y el ciclista que sabe mucho más de lo que sabremos nunca de ciclismo es nuestro aliado, no es otro que nos va a hacer sombra. Que los gurús sean solo parte de la historia, saber y ser conscientes de que en este país, por mucho que les pese a mucha gente, hay mucho arte, mucho ingenio, y que posiblemente falte un poquito de orden, empezando por los que nos dirigen, que siempre decimos que estamos indignados, sentimos vergüenza ajena, pero salen de nosotros. Es decir, ¿son lo que nos merecemos? Pues sí, seguramente sí. O sea, ¿son nosotros? Seguramente sí. Entonces, aplicarnos todos el cuento porque no son tan distintos al resto de órganos. Hay que estudiar, aprender, aplicar y mejorar este entorno que os animo. Y si en algo más que contaros cosas os he podido despertar el gusanillo, yo desde luego encantado. Muchísimas gracias. Como habíamos dicho, vamos a hacer un turno de preguntas y bueno, me figuro que con este volumen de información tiene que haber alguna pequeña duda. Casi mejor vamos a subir ahí y les pasamos a ellos el... Vamos, ¿quién rompe el fuego? Hola Miquel, buenos días a todos. Bueno, como has estado hablando de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para controlar cómo se absorbe, cómo se recupera el entrenamiento, quería saber si nos podías hablar un poquito más de ese aspecto y relacionado con la saturación de oxígeno. Gracias. No se oye, ¿no? Vale. Las tecnologías. Sobre variabilidad de frecuencia cardíaca y su relación con el consumo de oxígeno. Con la saturación de oxígeno. Vaya, ya veo que hay preguntas aquí que van a por nota, bien. Nosotros hemos hecho mediciones sobre la relación entre variabilidad de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. De hecho, estamos tratando datos ahora. O sea, que por eso me sorprende la pregunta, ¿no? Que vaya por ahí. La variabilidad de frecuencia cardíaca tiene muchas utilidades. De hecho, aparte de las que yo he comentado aquí, nosotros estamos estudiando si se puede detectar el umbral anaeróbico, el VT2, se puede llamar de muchas formas, ¿no? Pero al final ese punto crítico mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y estamos en ello. También lo estamos intentando relacionar con el nivel de oxígeno en sangre, con pulsosímetro, que ya sabes que se mide mediante cromatografía, y desde luego hay una relación. Pero nos falta todavía ver si verdaderamente eso es útil o no, porque hay relaciones que son o pueden ser más fácilmente causales y otras que se dicen espurias, ¿no? O ¿qué relación puede tener que, por ejemplo, que los rubios coman más chocolate o menos? Te puede salir un estudio poblacional. Ser rubio está directamente relacionado con comer más chocolate. O como un estudio que han hecho unos compañeros en la Universidad de Granada. El chocolate no engorda. Bueno, esa es la visión un poco extrema, ¿no? En un estudio transversal se relaciona que los que están mejor de grasa comen más chocolate. Todavía estamos ahí, porque no queremos ver relaciones donde no las haya. Pero es interesante saberlo, porque bueno, en un momento dado monitorizar el oxígeno en sangre también es muy rápido y puede servir de complemento. Sí que te puedo decir que en altitud nosotros utilizamos pulsiosimetría y hay una relación directa entre el porcentaje de oxígeno en sangre
y la variabilidad de frecuencia cardíaca. Es decir, menos recuperado estás, menor variabilidad tienes, menos porcentaje de oxígeno tienes en sangre. Que es un poco tu pregunta, ¿no? Al final tú querías que yo dijera algo así, ¿no? Pues mojándome un poco, parece que los tiros van por ahí, pero hay que ver más cosas. Gracias. No sé si te he respondido como... Hola, buenos días. Gracias por la charla. Yo creo que ha sido muy interesante. Mira, yo soy médico y, bueno, trabajo un poco con el ciclismo, pero de una manera un poco superficial. Tú eres de los buenos, entonces, ¿no? No, qué va. Mira, yo quería preguntarte, primero, supongo que para establecer las fases de entrenamiento seguís utilizando el umbral anaeróbico, entonces, para que me digas si seguís utilizando el ácido láctico para establecerlo, y después, en cuanto a ayudas ergogénicas, al final no me ha quedado claro si utilizáis el bicarbonato o no, y a ver si utilizáis también la betalanina o no lo utilizáis, como sustancias tampoco, evidentemente estoy hablando, Sí. aparte de otras ayudas. Vale, son varias preguntas en una, a ver si soy capaz. La primera, el umbral ventilatorio 2, umbral anaeróbico relacionado con potencia crítica, con umbral de potencia funcional, se sigue utilizando y es esencial. De nada nos sirve saber la potencia aeróbica máxima, el consumo máximo de oxígeno, es decir, una prueba submáxima nos es perfectamente útil para establecer todas las zonas de entrenamiento. No llevamos al sujeto a la frecuencia cardíaca máxima ni al consumo máximo de oxígeno y tenemos todo lo que necesitamos. A lo mejor como descriptiva nos interesa saber qué consumo de oxígeno máximo tiene una persona, etcétera, etcétera, pero no es lo verdaderamente relevante a nivel funcional para plantear entrenamientos. Sí, para describirlo y saber un poco sus características. Por lo tanto, es esencial. Y hay muchos test de campo que no son muy útiles, que con los potenciómetros, como tiene esta bicicleta, por ejemplo, son perfectamente reproducibles en cualquier momento de la temporada y en cualquier situación y por el propio deportista. El lactato. Yo no soy defensor del lactato. Un poquito detractor, o bastante. Es una medida invasiva, cuesta dinero, es bastante engorrosa, requiere que alguien vaya a medir. Es como medir, bueno, aunque haya mediciones cada 15 segundos ahora en los últimos Lactate Pro, etcétera, sigue siendo una medida discontinua. Y muchas veces pues, nos lleva a error porque no tenemos esa sensibilidad o esa frecuencia de muestreo que necesitamos. ¿Sirve para medir la intensidad de esfuerzo? Sí, pero tiene una serie de inconvenientes que al final pues, hacen que no se pueda utilizar todo lo que se quiere, digo, sobre todo invasiva y cara. Además, bueno, aprovecho para decir, ¿es el ácido láctico el malo de la película, el que genera la acidosis metabólica? Pues hay estudios publicados en Science, no en revistas de cualquier índole, de investigación básica, que vale, que aunque se reconozca que es un índice indirecto de lo que ocurre, de intensidad de esfuerzo, retrasado en sangre, porque no lo podemos medir en músculo, pone de manifiesto que no es el malo de la película, no es el que genera la acidosis metabólica, sino que puede ser incluso una pequeña fuente energética, que ya se conocía en ciclo de Cori en el hígado, incluso un buffer, un tamponador de la acidosis, y que puede ser, se postula así, la génesis de ATP no mitocondrial, la que al final acidifica el medio. Yo creo que ya lo he puesto fino, ¿no? Yo no soy partidario. Sí que es verdad que si no se tiene consumo de oxígeno, en un test de laboratorio tenemos el umbral de conversación, la curva de frecuencia cardíaca, los vatios, no sé si he dicho el umbral de conversación también, el ratio ventilatorio, como cuando se dispara la respiración, y que con palieres suficientemente largos, mínimo de 3 minutos, 2-3 minutos mínimo, e incrementos en vatios pequeños, en torno a 25-30 vatios, sí da tiempo para que el lactato se vaya viendo cómo progresa y se pueda establecer ese segundo nivel donde el estado estable ya se dispara. Y entonces sí nos sirve. Claro que nos sirve para medir el umbral anaeróbico, el VT2 en laboratorio. Pero bueno, hay otras alternativas. En ese caso, en laboratorio, y si no hay consumo de oxígeno o, digamos, análisis de gases, es pertinente. Más preguntas que eran. Bicarbonato, no lo utilizamos. No lo utilizamos y quizás porque en BMX, que era lo que
posiblemente como tamponador de la acidosis precisamente, pudiera servir mejor, hemos visto que no hay más que algunos problemas gastrointestinales y que no mejora el rendimiento. Hay estudios que dicen que sí, otros que dicen que no, pero es que curiosamente yo revisé un metaanálisis hace poco y hay que ver cuántos estudios de los que dicen que sí son de hace 10 años o mínimo de 5 años para atrás. Porque en el dopaje académico también existe. Como se dice que esto funciona, me voy a sumar al carro de que esto funciona, que lo publico más fácil que si digo que no funciona. Y nosotros hemos publicado 2 artículos de impacto diciendo pues, que no funciona. ¿Y por qué creemos que no funciona? Porque si el pH no baja de 7, cosa que habría que hacerlo por vía intravenosa, es complicado que funcione. Y como no se puede utilizar por vía intravenosa, no se puede utilizar. Y además de eso, en los que ha mejorado puede haber habido efecto placebo, porque se hacía sin utilizar cápsulas, se hacía en bebidas. Y se detecta perfectamente cuál es la bebida que sabe peor, la del bicarbonato, que es la gasolina súper. Entonces, no lo utilizamos ni nosotros creemos en ello. La melatonina sí. La melatonina sí, porque hay un grupo en Granada muy importante a nivel internacional y otro en Liverpool muy importante que han visto que incrementando mucho las dosis sí se reduce el estrés oxidativo en diferentes índices y que no tiene efectos secundarios. Entonces, puede funcionar, pero ya digo, unas dosis que son bastante más altas de lo habitual. No sé si me dejo alguna... Sí, se utiliza. Sí. Hay betaína y betalanina. Entonces, se utilizan. Todavía sus efectos no están tan claros como, por ejemplo, el caso de la cafeína, que es evidente que funciona, y otro tipo de ergogénicas. Pero si son inocuas para la salud, cuando menos, y pueden tener un efecto placebo, sobre todo con velocistas, se están utilizando. El tema de betaína en concreto y betalanina también se está utilizando por algunos. Pero tiene, primero, que la WADA y que la UCI nos certifiquen que eso no es dopaje. Después, que no, lógicamente no tenga efectos perniciosos sobre la salud, que a veces no es lo mismo o no se da. Y luego que el deportista crea en ello. Y que no sea caro, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosidad, por ejemplo, la nicotina está monitorizada. La nicotina tiene unos efectos activadores superiores a los de la cafeína, pero tiene unos efectos perniciosos sobre la salud y no es dopaje. Entonces el snus que se utiliza, se coloca en la boca para captarlo por las papilas y por toda esa vía, se está utilizando y hay muchos deportistas que lo utilizan, esquiadores, ciclistas también, velocistas sobre todo, etcétera. Y eso hay que revisarlo, porque a veces, no, es que es dopaje lo que es malo para la salud. Bueno, es dopaje lo que está en la lista. Y, por ejemplo, el tramadol, que es un opiáceo que te inhibe la sensación de fatiga, no está. Y de hecho ha surgido una polémica ahora con eso. Es decir, a ver, en el sentido común estará de un médico de un equipo no dar tramadol a sus deportistas, ¿no? Que puede además generar adicción, etcétera, etcétera. Y en algún caso, este año, en algún caso se ha utilizado, lo que pasa que ahora todo se sabe. Y aunque sea legal, no es ético. Entonces, hemos dado otro salto en ese sentido. No solamente no hay que utilizar lo que no está en lista, sino que no hay que utilizar lo que no es ético. Entonces, hacen falta, pues eso, médicos como los que están, que no están por el dinero, que no sea su remuneración o por el mero hecho del dinero, sino por hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, desde FEMEDE, por ejemplo, se trabaja para que 4 no guarreen el trabajo de los millones restantes. Una por ahí. Bueno, buenos días, Miquel. No te voy a dorar la píldora porque ya nos conocemos y sabes que soy fan tuyo. Esto es como lo de los conciertos, no llevo desde ayer en la cola, pero casi. Bueno, yo quería bajar un escalón o ir a la base, porque ya sabes que no todos podemos llegar donde has llegado tú, y los hay que somos románticos, como tú bien reconoces, y nos gusta trabajar con la base. Y yo te pregunto que de qué manera crees que va a influir ese buen trabajo que habéis hecho vosotros en la élite y cómo va a repercutir en la base, y si crees que en cierta medida en la base también deberíamos
ir por estos lares, sin la profesionalización, pero sí con la orientación de darle credibilidad al trabajo que hacemos. Gracias. Muchas gracias, amigo. Lo tenemos preparado. Bueno, lo primero que ya desde el inicio decía, a ver, yo estoy aquí, pero por suerte he estado en todos los sitios donde creo que hay que estar. Sufriendo en la bicicleta, aunque fuera malillo, no pasa nada, sufrimos igual. Incluso estando gordo, sufro igual que muchos muy buenos. Conociendo también a los gestores, porque la gestión es muy complicada y muy ingrata, sobre todo ahora con la reputación que se tiene, que parece que todo el que está en una federación o en un partido político ya es malo. Pero hay buenos políticos, buenos gestores, en los clubes exactamente igual, y todo esto al final permea hacia varios frentes. Como decía, uno lateral, y es que se contagia a otros equipos. De hecho, a nosotros nos han contactado de 2 equipos este año, y nos hemos querido quedar en este equipo donde posiblemente la realización personal es más importante que algunos euros más, y eso lo digo sin ninguna humildad. Con lo cual ya hay un contagio lateral, al mismo nivel. Y luego todos los deportistas que se bajan de la bicicleta, que tienen fundaciones, como puede ser, por ejemplo, el caso de la Fundación Víctor Sastre, o de que incluso montan equipos, que a veces pues, por temas económicos nos siguen o vuelven, etcétera, automáticamente está permeando hacia abajo. Y se está exigiendo y se está pidiendo, se está demandando eso con la base. Y esos exciclistas que se quedan porque les importa el deporte, lo que hacen es inculcar todo esto porque es lo que se creen. Incluso los que lo han pasado mal, incluso los que algunos han querido apestar o descalificar, decir, no, tú como una vez diste positivo, tú ya no eres bienvenido en este deporte. No hay que ser tan talibanes, no. A lo mejor esa persona es la primera que dice, no, es que yo sufrí esto y yo soy el primero que sé cómo no hay que hacerlo o qué hay que hacer para que no os ocurra lo mismo. Entonces, ya digo que lo primero es rescatar a todo el que sea válido y no esté etiquetado, porque las etiquetas excluyen a gente muy, muy interesante. Entonces hay que ser justos en ese sentido. Y sí que creo que hacia abajo todo esto va contagiándose y va viéndose. Desde Federación tú has estado en iniciativas, de hecho lo del tema de los rodillos, si no estabas tú en esta, estarías en otra. Al final, esto se va hablando y al final el boca a boca, que no somos tantos, es el que hace y pone en valor todo esto. Que sí, que esto puede parecer elitista, exclusivo, pero que el fundamento, es decir, yo no tengo por qué saber más que cualquier alumno que acabe aquí su carrera tenga experiencia y se ponga las pilas. No, cuento con otros medios, eso sí, pero con medios diferentes en la base o en cualquier trayecto, desde en edad, cronológicamente, o en nivel deportivo, se puede aportar tanto o más que en un equipo profesional. Y además, sobre todo, para que los niños de hoy que están en las escuelas lleguen ya a estos equipos y prácticamente todo esto sea... Aquí yo no tenga que contar esto como si fuera distinto, sino que haya que contar otras cosas. Yo estoy convencido, ¿eh? Vamos a agradecer a Mikel, que es un crack auténtico, y vamos a tomar un café de 10 minutos, y luego subimos otra vez.